Ok. Bien, jóvenes, buenas tardes con todos. Bien, entramos en lo que viene a ser la semana 7 y como pueden ver en pantalla tenemos que tocar varios temas el día de hoy. Entonces, la semana pasada nosotros revisamos lo que vendría a ser la genética, básicamente la genética mendeliana, donde tenemos los problemas clásicos acerca de dominancia completa, dominancia incompleta, codominancia y todo ello. Mendel no tuvo ningún problema respecto al sexo, y básicamente todos los que estudiaron esa parte, porque las plantas son organismos hermafroditas, presentan ambos sexos, ¿bien? No hay ningún problema con ello. Pero, por ejemplo, cuando empezaron a estudiar organismos que estaban diferenciados por la parte sexual, se dieron cuenta que había ciertos genes que estaban relacionados con los cromosomas que van a determinar el sexo en los individuos. Entonces, empezando con esa parte, con la determinación del sexo, nosotros sabemos que a nivel, por ejemplo, de los seres humanos, de los mamíferos en general, presentamos el sistema XY, donde los varones van a ser heterocigotos, bien, van a presentar un cromosoma X, un cromosoma Y, con lo que desarrollan espermatozoides tantos con cromosoma X y también con cromosoma Y. Mientras que las mujeres bien son homocigotas o homogaméticas, ya que presentan los dos cromosomas X desarrollando únicamente óvulos con la carga sexual X. Al momento que los espermatozoides fecundan, es la parte masculina la que determina el sexo de la descendencia. Si un espermatozoide X fecunda el óvulo X, obtenemos una hembra, un XX. Si un espermatozoide Y fecunda un óvulo X, obtenemos un macho, un XY. ¿Bien? En el caso de las aves, el sistema es al revés. Ellos emplean el sistema ZW, donde los machos ahora son homogaméticos, tienen ambos alelos iguales, producen un solo tipo de gametos, mientras que las hembras son heterocigotas o heterogaméticas. Las hembras van a presentar el ZW, produciendo el 50% de los huevos de los óvulos con el cromosoma Z y el otro 50% con el cromosoma B doble. En algunos insectos vamos a encontrar el sistema XO. El O indica la ausencia, la falta de un cromosoma, donde los machos van a tener la mitad de la carga genética, ¿sí? Mientras que las hembras van a ser únicamente XX. Repito, esto solamente en algunos insectos. Entonces, ¿cómo es que aparece este macho con la mitad de la carga genética? Cuando la hembra coloca los huevos, estos huevos van a tener carga X. A partir de unos huevos no fecundados por partenogénesis, se desarrolla un macho. Este macho únicamente aparece con fines reproductivos para producir espermatozoides X, los cuales fecundan los huevos X de la hembra, produciendo nuevas hembras XX. Esas nuevas hembras van a desarrollar al resto de la colonia. Esto lo vamos a encontrar, por ejemplo, en las abejas, las hormigas, las termitas y en otros insectos. Ahora, para temas de admisión, en el caso de los mamíferos no te van a indicar el sistema. Tú ya tienes que saber que es un sistema XY. Igual ocurre en el caso de las aves, ZW. Para el tema de los insectos sí te van a indicar si es un insecto que presenta el sistema XO o es un insecto que presenta el sistema XY de manera similar a los mamíferos. ¿Bien? Entonces, tener mucho cuidado con la terminología que emplean aquí. Heterocigoto o heterogamético hace referencia a lo mismo, que tiene cromosomas distintos, ¿bien? Homocigoto o homogamético, bien, homocigoto porque presenta los dos cromosomas iguales, homogamético porque produce un solo tipo de gametos. Ahora, esta parte de la herencia ligada al sexo inicia con el señor Morgan, el cual, siguiendo los postulados de Mendel, bien allá por los años de 1900, va a estudiar la característica de lo que vienen a ser las moscas. ¿Por qué escoge las moscas? Porque son organismos que, al igual que presenta el Pisum sativum, van a ser de rápido desarrollo, rápidamente llegan a la etapa adulta, producen abundante descendencia, que se puede ser analizada estadísticamente, y a su vez presentan características fácilmente observables, como por ejemplo, el color de los ojos, ojos rojos, ojos blancos, el tamaño de las alas, alas cortas, alas largas, alas rizadas, el color del cuerpo, un cuerpo amarillo, un cuerpo ébano, todo eso puede ser estudiado de la manera genética. Entonces Morgan inicia un estudio en cuanto al color de los ojos, porque él observa en la naturaleza que hay presencia de moscas de ojos rojos, principalmente, predominantemente las hembras, pero también hay presencia de machos con ojos rojos, machos de ojos blancos y algunas hembras de ojos blancos. Entonces, Morgan desarrolla un experimento, al igual que lo hace Mendel, cruzando líneas puras. Vamos a tener parentales de líneas puras. Vamos por aquí. Ignoren por un momento lo que viene a ser la parte sexual. Únicamente céntrense en el color de los ojos. Bien.
Tenemos que una hembra de ojos rojos se cruza con un macho de ojos blancos. Al momento que obtenemos la F1, nos damos cuenta que tanto los machos como las hembras van a presentar ambos ojos rojos. Esto, según la teoría mendeliana, al momento de cruzar los parentales de línea pura, en la F1 el 100% expresa el carácter dominante. Aparece entonces el 100% de los hijos con el carácter rojo. Y al cruzar la F1 para obtener la F2, vuelve a aparecer el carácter recesivo con proporción de 3:1. 3 para carácter dominante y 1 para carácter recesivo, lo que Morgan también obtiene, pero al momento que analiza el sexo algo le llama la atención. Esas moscas que expresan el carácter recesivo, ese 25%, únicamente son machos. ¿Por qué no aparecen hembras con ojos blancos? Entonces, va a recurrir a un experimento a la inversa. Ahora no va a ser una hembra de ojos rojos contra un macho de ojos blancos, sino que vamos a coger a un macho de ojos rojos contra una hembra de ojos blancos. En la F1 se supone por teoría mendeliana que el carácter rojo debería expresarse al 100% por ser dominante, a lo que Morgan encuentra de que no. El 50%, básicamente los machos, expresan ojos blancos, mientras que las hembras sí expresan el carácter de ojos rojos. Y al cruzar la F2 obtiene el 50% de ojos blancos para hembras y el 50% también de ojos blancos para machos, 50-50 para cada sexo. Esto da con una connotación de que realmente perdón chicos, la repartición de cromosomas a niveles de la parte sexual van a depender del sexo, si es macho o es hembra. Estudios posteriores demostraron que los genes encargados de brindar el color de ojos rojos a nivel de las moscas se encontraba en el cromosoma X, donde las hembras van a presentar dos cromosomas X, bien, ambos con el alelo con los genes de colores rojos, y los machos un solo cromosoma X, el cual no tiene con qué otro cromosoma competir, ya que el otro es un cromosoma Y, con lo que si este cromosoma X tiene el alelo para rojo, desarrolla rojo, si tiene el alelo para blanco, desarrolla blanco. Al momento que se realiza el primer cruce, la hembra va a otorgar a cada uno de la descendencia el alelo dominante. Por eso que las hembras salen con colores de ojos rojos, opacando el alelo para blanco, y los machos, como únicamente reciben el cromosoma X de mamá, se llevan el color de ojos rojos. Al momento de cruzar y obtener la F2, realizas tu cuadrito de Punnett, vas a darte cuenta que esta hembra le ha donado el 50% de los machos el alelo recesivo. Chicos, algo que van a notar en estos problemas ligados al sexo es que la hembra va a determinar las características de los hijos machos. Hembra, 100%, los dos alelos, colores de ojos rojos, el 100% de los hijos machos, color de ojos rojos. Hembra, 50% rojo, 50% blanco. Los hijos machos, 50% rojo, 50% blanco. Lo mismo ocurre por acá. Por ejemplo, la hembra, en este caso, 100% ojos blancos. El 100% de los hijos machos va a presentar ojos blancos. Por aquí, hembra, 50% rojo, 50% blanco. En el caso de los hijos machos, el 50% expresa el color rojo y el otro 50% el color blanco. Esto ocurre, señores, siempre y cuando los genes estén presentes en el cromosoma X. Si yo, por ejemplo, como varón, tengo cualquier gen, cualquier problema a nivel del cromosoma X, eso lo he heredado directamente de la madre. Bien, esto les va a ayudar a poder solucionar fácilmente algunos problemas de genética. En el caso de las mujeres no se sabe. Cuando las mujeres, por ejemplo, presentan cualquier problema, cualquier gen extraño en uno de los cromosomas X, no se sabe si ese cromosoma X proviene de mamá o proviene de papá. Se pierde el rastro rápidamente. En los varones, no. En el caso, por ejemplo, de los cromosomas sexuales humanos, nosotros sabemos que presentamos el cromosoma X, el cual es bastante grande, más desarrollado, en comparación del cromosoma Y, que es mucho más pequeño y tiene menor cantidad de genes. Al comparar ambos cromosomas, vamos a encontrar regiones homólogas, regiones donde ambos cromosomas presentan los mismos genes. Ahí no va a haber diferencias, pero también vamos a encontrar regiones diferenciales, donde hay genes exclusivos para el Y y genes exclusivos para el X.
Estos genes que se encuentran de manera exclusiva para el X únicamente van a afectar a aquellos que presenten o el XX o el XY. En otras palabras, varones y mujeres, por si acaso. En cambio, los genes exclusivos para Y solo afectan a los varones. Esto no va a afectar para nada a las mujeres. ¿Y qué genes vamos a encontrar? Por ejemplo, en el cromosoma Y, como no compite con ningún otro cromosoma, no tenemos ni genes dominantes ni genes recesivos, simplemente son genes. Y aquí vamos a encontrar los genes causantes, por ejemplo, de la hipertricosis, que viene a ser un crecimiento de vello en la parte del pabellón auricular. También encontramos a los genes SRY, que son los responsables de las características sexuales masculinas, y encontramos el factor de azospermia, o también relacionado con las células de Sertoli, que cuando un varón lo presenta no puede desarrollar espermatozoides. En la parte del X sí vamos a encontrar diferencias entre dominantes y recesivos, porque recuerden que en la parte femenina hay competencia. ¿Qué genes de tipo dominante vamos a encontrar? De manera dominante, el síndrome del X frágil. De manera dominante, la hipofosfatemia ligada al X. De manera recesiva, por acá abajo, ¿qué vamos a encontrar? Enfermedades comunes que quizás ya la hayan visto en preparaciones, como por ejemplo la hemofilia, el daltonismo, la distrofia muscular de Duchenne, ¿sí? Duchenne, ¿bien? La ceguera nocturna, entre otros. Bien, entonces, a nivel del cromosoma Y, no va a haber diferencias ni entre dominantes ni recesivos, simplemente son genes, hipertricosis, genes SRY, factor de azospermia. A nivel del cromosoma X, sí, tener mucho cuidado para poder diferenciarlo en verdadero y falso. Bien, los de arriba son dominantes, los de abajo vienen a ser los recesivos. Bien. Ahora, dentro de las preguntas de examen de admisión en la parte de genética del sexo, vas a encontrar palabras claves, como por ejemplo, si me dicen que tenemos una enfermedad cualquiera que se encuentra ligado al sexo. Herencia ligado al sexo. Cuando te encuentras esta palabrita ligado al sexo, automáticamente piensas en el cromosoma X. Los genes responsables de esta enfermedad están en el cromosoma X. Y por estar en el cromosoma X va a haber una diferencia entre la repartición a nivel de varones y a nivel de mujeres. Bien, las mujeres con el XX, el símbolo de Venus, los varones con el XY, el símbolo de Marte. Tal es el caso, por ejemplo, de la hemofilia. Una mujer, para que desarrolle la hemofilia, lo primero que debemos saber es que la hemofilia se causa por un gen recesivo. Entonces, a nivel de las mujeres, los cromosomas van a competir. Si la mujer presenta ambos alelos dominantes, tiene coagulación completamente normal. Si tiene un alelo dominante y el otro recesivo, el dominante opaca al recesivo. La mujer fenotípicamente es normal, bien, fenotípicamente lo que tú puedes ver, genéticamente, genotípicamente es portadora. Para que una mujer desarrolle hemofilia como es un gen recesivo, ambos alelos tienen que ser recesivos. Es la única forma en la que la mujer sale hemofílica. En el caso de los varones, no. Como presentan un solo cromosoma X, lo que el X tenga simplemente manda, no compite con nadie. Si el alelo es dominante, el varón es completamente normal. Si el alelo es recesivo, se trata de un varón hemofílico. Bien, ¿y qué hay que saber sobre la hemofilia? ¿A qué se debe esta palabra? La hemofilia básicamente es la incapacidad que tienen algunas personas de poder generar un coágulo sanguíneo, lo cual evitaría que se desangren durante el proceso de cicatrización. Una persona normal, al momento que se hace una herida, empieza a salir sangre, activa los factores de coagulación. Se forma la fibrina, empieza a atrapar las células, forma un pequeño tapón y tapa la herida evitando que sangre mientras se repara la herida. Ustedes, por ejemplo, cuando se han cortado habrán notado que la herida al minuto, 2 minutos deja de sangrar, pero la herida permanece abierta. Le entra un poco de sal, un poco de limón, les duele y al pasar los días ya termina de cicatrizar correctamente. En cambio, una persona con hemofilia no obtiene correctamente los factores de coagulación, no puede formar ese tapón. Al momento que se hace una herida, la herida está sangrando y hasta que cierre completamente, que puede durar 2, 3 días, la persona va perdiendo sangre, lo cual puede llegar a ser mortal. ¿Bien?
En el caso de la herencia, por ejemplo, aquí tenemos a una madre portadora. Recuerda que las madres van a determinar las características de los hijos varones. Fíjate, la madre 50% alelo dominante, 50% el alelo hemofílico. Los hijos varones, el 50% normal, el 50% de los varones hemofílicos. ¿Gracias a quién? A mamá. En el caso de las hijas, competencia entre ambos alelos, pero este es un dato. Si el padre no desarrolla la enfermedad, ninguna de las hijas lo va a desarrollar. Fenotípicamente son normales, porque reciben el alelo dominante de papá. Dominante con dominante, 100% normal. Dominante contra recesivo, es normal, pero genéticamente, genotípicamente es portadora. Bien, entonces la madre va a determinar automáticamente las características de los hijos varones. El padre puede salvar a las hijas si es que no desarrolla la enfermedad. Ninguna de las hijas tampoco lo va a presentar. Lo mismo vamos a ver, por ejemplo, aparte de la hemofilia, con el daltonismo. El daltonismo también se trata de una herencia ligado al sexo, automáticamente cromosoma X. Y al igual que la hemofilia, es un gen recesivo. Entonces, vamos a encontrar diferencias en cuanto a la expresión hacia las mujeres y los varones. Nuevamente, en las mujeres vamos a encontrar la competencia entre ambos cromosomas X. Si ambos son dominantes, mujer completamente con visión normal, no desarrolla daltonismo. Si uno es dominante y el otro es recesivo, el dominante opaca al recesivo y la mujer es normal fenotípicamente, pero genéticamente es portadora. La única forma en la que una mujer puede desarrollar daltonismo es si ambos alelos son daltónicos, bien, ambos alelos son recesivos. Recién ahí la mujer es daltónica. Los varones no, un solo cromosoma X, este manda. Cromosoma X dominante, varón de visión normal. Cromosoma X recesivo, un varón daltónico, ¿sí? Con la visión daltónica. Y a todo esto, profe, ¿qué cosa es el daltonismo? Es la incapacidad que tienen algunas personas para poder diferenciar los colores. Una persona con visión normal diferencia esos tres globos entre un verde, un rojo, un rosado. Una persona con daltonismo, en este caso para el verde y el rojo, no diferencia correctamente y esto puede llevar a problemas en su día a día, pero no resulta mortal. Más allá de que las personas van a tener complicaciones, por ejemplo, para sacar el carnet de conducir, no diferencian correctamente el semáforo, no pueden frenar a tiempo cuando el carro de adelante enciende las luces rojas, más allá de eso, la vida es completamente normal. En cuanto a la herencia, nos han colocado cuatro casos, chicos, por temas de tiempo, se los dejo ahí presentados, antes explico dos de ellos, bien. Aquí arriba, la madre XX, 100% daltónica, automáticamente el 100% de los hijos varones, los XY, daltónicos, todos los varones son daltónicos. Papá daltónico, mamá daltónica, entre ambos competencias, las hijas también resultan daltónicas. ¿Bien? En cambio, vamos por aquí, fíjate, la madre, 50% alelo dominante, 50% el alelo daltónico, el recesivo. Los hijos varones ocurre lo mismo, el 50%, aquí falta señalar, se lleva el alelo dominante. A ver, vamos a colocarlo por aquí. Y el otro 50% se lleva el alelo recesivo. La madre determina las características en la parte del cromosoma X de los hijos varones. ¿Qué ocurre con las hijas mujeres? Papá no desarrolla daltonismo. Ninguna de las hijas lo va a tener. La primera, bien, recibe el recesivo de mamá con el dominante de papá, falta señalar también. Básicamente portadora, pero visión normal. La segunda se lleva ambos alelos dominantes completamente normal. Entonces, chicos, cuando les coloquen problemas de este tipo y básicamente te pregunten solo por los varones, no pierdas tiempo analizando la línea de papá, céntrate en la línea de mamá, porque la madre va a determinar las características de los hijos. Si te preguntan de manera general, ahí sí analiza las dos líneas. Y si te preguntan por las hijas, primero fíjate en el papá. Si papá no lo tiene, ninguna de las hijas lo va a tener, a lo mucho portadoras. Y si papá lo tiene, ahí sí, tienes que analizar todo. ¿Bien? Entonces, esto es herencia ligado al sexo, automáticamente cromosoma X. También algunos problemas van a encontrar la palabra restricto al sexo. Tenemos cierta enfermedad X que se hereda de manera restricta al sexo. Automáticamente pienso en el cromosoma Y, ya que solamente va a afectar a los varones. Tal es el caso, por ejemplo, de la hipertricosis, lo que observamos por aquí.
Este crecimiento bien anómalo de vello en el pabellón auricular, solamente los varones se ven afectados y se transmite mediante el cromosoma Y. Las mujeres para nada van a resultar afectadas ni tampoco van a ser portadoras. Y el rasgo se transmite generación tras generación de manera perfecta. Por ejemplo, si yo presento, no sé, hipotéticamente, un lunar en la mano y este lunar está determinado por el cromosoma Y, bien, mi padre también lo tiene, mi abuelo también lo tiene, bisabuelo y así. Es una línea paterna perfecta porque el cromosoma Y es el mismo. Si yo tengo hijos varones, por acá, yo voy a heredarle ese cromosoma Y a ese hijo varón y él también va a tener la misma marca. Pero si yo únicamente tengo hijas, ¿bien? Solamente mujeres, el cromosoma Y se pierde. Estas hijas, cuando por ahí me den algún nieto, el nieto va a llevar el cromosoma Y del papá de ellas, no de la hija. Entonces va a ser un cromosoma Y distinto. Bien, entonces esto viene a ser herencia restricta al sexo a nivel del cromosoma Y. Por último, tenemos herencia influenciada por el sexo. En este caso no se trata de los cromosomas, sino se trata directamente del sexo de la persona que lo va a desarrollar. Si la persona es una mujer o si la persona es un varón. Tal es el caso de la calvicie. Voy a cambiar la letra C por la letra B para que se vea mucho mejor. ¿Bien? La calvicie está determinado por un gen dominante. La calvicie es dominante, por si acaso. Cuando ambos alelos son dominantes, tanto varón y mujer, los dos desarrollan la calvicie. Cuando ambos alelos son recesivos, ni el varón ni la mujer desarrollan calvicie. La diferencia se da cuando tenemos a los heterocigotos. En heterocigotos, los varones sí desarrollan calvicies, las mujeres no. Entonces, tener mucho cuidado si me colocan ejemplos como el caso de la calvicie, que es básicamente es el ejemplo común para herencia influenciada por el sexo. Si me dicen, tengo una mujer que ha desarrollado calvicie, la única forma en la que una mujer pueda desarrollar calvicie es bajo alelos dominantes, los dos, homocigosis dominante. Esto es una mujer calva. Si por ahí me colocan, mi padre no tiene calvicie, la única forma en la que un varón no desarrolle calvicie es en homocigosis recesiva. Estos dos casos te van a ayudar a definir gran parte del problema, porque si por ahí me dicen, tengo una mujer que no desarrolla calvicie, yo no sé si la mujer es heterocigota, porque ahí la mujer no es calva, o es homocigota. Entonces ya tengo una dualidad. O me dicen, tengo un varón calvo. Si en el caso de los varones, para ser calvos, pueden ser varones homocigotos o también pueden ser varones heterocigotos porque en ambos casos el varón desarrolla calvicie. Entonces, en estos problemas de herencia influenciada por el sexo, sobre todo para el tema de calvicie, busca a estos dos. La mujer calva, el cual es un solo caso, el varón no calvo, el cual también es un solo caso. Y eso te va a ayudar a resolver gran parte del problema. Bien. Entonces, señores, en la parte de las herencias respecto al sexo tenemos estos tres tipos. Herencia ligado al sexo, cromosoma X, herencia restricto al sexo, cromosoma y herencia influenciado por el sexo, que va a depender si es varón o es mujer. La diferencia se da justo aquí en el heterocigoto. Bien. Ahora, otro punto importante a tratar respecto a la genética tiene que ver con la parte de las mutaciones. Existen dos tipos de mutaciones. Tenemos las mutaciones génicas, también conocidos como puntuales o puntiformes. Aquellas que se van a dar cuando se alteran las bases nitrogenadas. Por ejemplo, aquí encontramos una base correcta entre adeninas y timinas y por aquí vemos una variante mutante que la adenina se está relacionando con una guanina. Esto puede que no desarrolle ninguna característica en la persona, es muy común que aparezca por si acaso. ¿Y a qué se debe? A que cuando, por ejemplo, llegan los ribosomas para leer el ARN formado a partir de esta base, al momento se acuerdan cuando vimos código genético. Por ejemplo, tú aquí al momento de formar el ARN, si tienes timina, vas a formar adenina, guanina, citosina, adenina, formas este codón, mientras que aquí arriba hubiese sido adenina, adenina, adenina.
y puede que ambos formen el mismo aminoácido. No sé, lisina, por ejemplo, es algo hipotético. Entonces, esta variante, al momento de formar las proteínas, no ha mostrado ninguna diferencia, por lo cual simplemente pasa desapercibido. Y es de esa manera como nosotros nos salvamos frente a varios de estos tipos de mutaciones que aparecen día a día. Recibiste demasiada radiación ultravioleta, generó este tipo de mutación. Estuviste expuesto a algún material radiactivo, alguna sustancia tóxica a nivel genética, también has generado esta mutación. Entonces, aparte de tener la defensa de los codones, bien recuerden que el código genético es degenerado más no imperfecto, también la propia célula realiza un escaneo propio. Todos los días, a cada momento, la célula pasa un escaneo de un lado, de un extremo al otro del código genético. Y cuando encuentra esta mutación, elimina automáticamente a la base errada y la corrige con una base correcta. El problema se da, por ejemplo, cuando nosotros forzamos los procesos de división. ¿Por qué aparece cáncer a la piel cuando nos exponemos mucho al sol? ¿Por qué aparecen cáncer a los pulmones cuando fumamos a cada rato? Cáncer al hígado cuando consumimos demasiado alcohol, demasiados fármacos, porque digamos que en este caso un cáncer a la piel. Te expusiste a radiación ultravioleta, apareció el error, bien, y como tus células se han quemado, se han dañado, van a ser reemplazadas por otras nuevas. Al momento que esta célula se divide, las hebras se abren y la hebra que se encuentra arriba con guanina forma citosina en contraparte, mientras que la hebra que está abajo con adenina forma correctamente una timina. Ahora, esta hebra de aquí arriba ya está mutada. Al momento que pasa el sistema de corrección, lee guanina, lee citosina, no encuentra el error y es un error que ya se ha marcado. Puede que no signifique mucho, pero por ejemplo, si vuelve a mutar, se vuelve a dividir y así mantenemos esa división constante, poco a poco se están generando una gran cantidad de células con cargas genéticas alteradas. Poco a poco empieza a aparecer problemas de células tumorales que pueden llevar a casos cancerígenos. Entonces, cada vez que forzamos los procesos de división, corremos el riesgo de que aparezcan estas células tumorales. ¿Bien? Pero recordar también que tenemos un sistema de defensa bastante bueno. Por una parte, el tema de las proteínas, el propio código genético nos ayuda a seguir formando los mismos aminoácidos, el sistema de reparación y también entra en clave los límites de división celular. Una célula, por ejemplo, epitelial, no se divide más allá de 40 veces. Y si por ahí esta célula mostró una variante mutante la cual pudo desarrollar un cáncer, justo estaba en el límite de división, todas simplemente se mueren. Ya llegaron al límite, no pueden dividirse más, se acabó el problema. Bien. Caso muy distinto es con las mutaciones cromosómicas. Estas mutaciones cromosómicas aparecen en el momento de la concepción, cuando un espermatozoide se junta con un óvulo y uno de estos gametos ha separado correctamente los cromosomas por meiosis. Puede que el espermatozoide tenga un cromosoma de más, puede que el óvulo tenga un cromosoma de más, ya al momento de juntarte forman un exceso de cromosomas. O al revés, si durante la meiosis un espermatozoide se llevó un cromosoma de más, otro ha tenido un cromosoma de menos. Y si este espermatozoide con un cromosoma faltante fecunda un óvulo, vamos a encontrar también mutaciones cromosómicas por delección, por ausencia de cromosomas. En este caso, por ejemplo, en pantalla notamos el cariotipo de una persona que debería tener 46 cromosomas, 23 de mamá, 23 de papá. Nos damos cuenta que es un varón, presenta un cromosoma X, un cromosoma Y, pero en el par 21 no es un par, presenta 3. A esto se le conoce como la trisomía del par 21 o también conocido como el síndrome de Down. Para poder codificar estas mutaciones cromosómicas, primero vamos a indicar la cantidad de cromosomas, en este caso 47. Acto seguido colocamos el sexo. Se trata de una persona, de un varón, XY. Y luego colocamos dónde se encuentra el daño. En este caso, en el 21. En algunos textos puedes encontrar incluso el signo, el más 21 para indicarte bien que hay un exceso, pero ya de por sí como ves 47 cromosomas, ya sabes que hay un exceso de cromosomas, ¿bien? Entonces el último te indica dónde está el error. Por ejemplo, el síndrome de Patau, si no me equivoco, es un daño en el cromosoma 13, ¿bien? Supongamos que es una delección.
falta un pedazo del cromosoma 13. Entonces, cantidad de cromosomas ya no sería 46, sería 45. Supongamos que es una mujer, colocamos XX, ¿y dónde está faltando? En el cromosoma 13. Entonces lo colocamos así o simplemente sin el signo, ya que con 45 ya entiendes que está faltando un cromosoma. De esa manera se van a poder codificar los síndromes. ¿Bien? En el caso de los síndromes presentes en los 22 primeros cromosomas, van a afectar de igual manera a varones y mujeres. Por eso que en el caso del síndrome del Down, por ejemplo, ustedes han visto niños y niñas con síndrome de Down, las características son muy similares. Primero, rasgos asiáticos, ojos achinados, el pelo bastante liso, la cara redonda, los pómulos planos, una lengua bastante prominente. Luego, en la parte fisiológica vamos a encontrar un retraso mental, les cuesta poder aprender, les va a tomar mucho más tiempo, pero luego lo hacen. También encontramos fallas a nivel de los órganos, sobre todo en la parte cardíaca. Por eso que muchas personas con síndrome de Down no llegan a las etapas de vejez. En las etapas de adulto, cuando llegan a los 30, 35 años, ya tienen muchas complicaciones y fallecen. ¿Bien? Pero entre varones y mujeres no va a haber diferencias. También vamos a encontrar mutaciones cromosómicas en el par sexual, donde ahí sí vamos a encontrar variantes, diferencias entre un varón y una mujer. Por ejemplo, de manera normal, recordar que tanto varones y mujeres tenemos 46 cromosomas. En un cariotipo de mujer deberían haber dos cromosomas X, en un cariotipo de varón un cromosoma X, un cromosoma Y. Pero, por ejemplo, a veces encontramos esto. Notamos que los 22 primeros cromosomas están completamente normales, completamente iguales, pero en el par sexual solo hay un cromosoma X, el otro es un vacío. Esto viene a ser el síndrome de Turner. Por presentar solamente un cromosoma X, no hay ningún cromosoma Y, esta persona desarrolla como mujer y se codifica como 45X o en algunos textos también lo vas a encontrar como 45XO o X0, denotando la ausencia de un cromosoma en el par sexual. ¿Cuáles son las características de una mujer con síndrome de Turner? Son de talla baja para empezar, no tienen mucha altura, tienen rasgos faciales característicos, se reconocen fácilmente. ¿Bien? Implantación baja del cabello. Ustedes han visto que el cabello crece hasta cierta altura del cuello. En el caso de estas mujeres, crece un poco más abajo. Un tórax ancho, coartación de la aorta, el cuello corto con pliegues, unos pliegues que parecen unas membranas que están unidas desde la parte básicamente de la papada, de la mandíbula, hacia la parte del cuello, unas membranas que se estiran. Mamas poco desarrolladas, de manera general, infantilismo sexual, no desarrolla su parte sexual. Entonces tiene mamas poco desarrolladas, disgenesia gonadal, ovarios que pueden estar ausentes o muy fibrosos, ¿bien? Y no presenta folículos. Va a presentar amenorrea, ausencia de menstruación. Y esto es básicamente lo principal por lo cual se detecta el síndrome de Turner. Cuando son niños, bien, es normal que muchas mujeres tengan sobrepeso, están bastante regordetas, entonces todo esto pasa desapercibido. Y también con la talla. Ya cuando llegan a la pubertad se dan cuenta que esta señorita no está desarrollando, no tiene menstruación, no está adquiriendo tallas más altas, que es muy común en las mujeres a esa edad. Siguen pasando los años, puede que la pubertad se haya retrasado, todavía tienen esperanza en eso. Se dan cuenta que pasan los 12, 13, 14 años, siguen la misma. Acuden al ginecólogo, el ginecólogo empieza a observar ciertas características, las uñas displásicas, bastante curvadas, las manos pequeñas, bien, la presencia también de manchas de los lunares y le manda a hacer un examen genético y resulta que esta mujer presenta solamente un cromosoma X. Ya le indican que esta mujer va a ser infértil, tiene infantilismo sexual, no va a tener menstruación y va a tener ciertas complicaciones, sobre todo a nivel de la aorta, también este repliegue en la parte de la aorta. En el caso, por ejemplo, de los varones, tenemos el síndrome de Klinefelter, donde esta persona en la parte sexual ha desarrollado dos cromosomas X y un cromosoma Y. Por presentar el cromosoma Y, ya tiene a los genes SRY, desarrolla características sexuales masculinas, tiene testículos, tiene pene. Al presentar un cromosoma X en exceso, va a desarrollar también características sexuales femeninas, y es lo que observamos en una persona con síndrome de Klinefelter, características masculinas mezcladas con la parte femenina. Por ejemplo, calvicie frontal ausente, característica masculina. Los varones tenemos frente pequeña, en mi caso, por ejemplo, 3 dedos. Si las mujeres tocan su frente, pueden encontrar 4 o 5 dedos. Bien. Crecimiento de barba, característica masculina. Menos vello en el pecho, hombros estrechos, desarrollo de pechos,
caderas amplias son características femeninas. Vello del pubis femenino. El vello del pubis en los varones y en las mujeres difiere en cuanto a la forma de implantación. Los pelitos son iguales, pero la forma que van a adquirir en esa zona es distinta. En el caso del Klinefelter, tiene una forma femenina. Las caderas amplias también se debe a que presenta los huesos largos, lo que le dan una talla muy alta. Presenta brazos y piernas bastante largos y es bastante llamativo en estas personas. Si ustedes, por ejemplo, ven en la calle una persona con las manos que llegan más allá de los bolsillos, las piernas muy largas y la presencia de pechos, es muy fácil que esta persona sea del síndrome de Klinefelter o que haya desarrollado ginecomastia, que es otra condición que no tiene nada que ver con el síndrome. Los testículos son pequeños y básicamente es una persona infértil, no puede procrear. En cuanto a la codificación, recuerden que presenta XXY, lo cual se indica en su cariotipo, 47 cromosomas, uno en exceso, XXY. Entonces son varones, bien porque presentan el cromosoma Y, pero que a su vez desarrollan características sexuales femeninas por el cromosoma X en exceso. Esto nosotros lo vamos a encontrar a nivel de la parte genética. Pero ¿hay alguna forma de evitar el desarrollo de estos embriones en las primeras etapas iniciales, ya sea Turner, ya sea Klinefelter, ya sea síndromes como el de Down, por ejemplo, ya que no es, bueno, más allá de las creencias religiosas, no es sencillo tratar con un niño de síndrome de Down, bien, tiene complicaciones que poco a poco van a ir creciendo y pues no va a vivir mucho. Frente a eso, hoy en día existen técnicas que van a ayudar a determinar el cariotipo, bien, de un embrión antes de que el bebé complete el desarrollo durante las primeras semanas de vida. Y en algunos países está permitido, por ejemplo, si el niño va a presentar algún tipo de síndrome que complica su vida, la madre puede abortarlo, puede elegir bien detener el desarrollo y pues ese niño no nace. Bien. Frente a todo esto surge el llamado asesoramiento genético. Ustedes quizás conozcan el caso de este actor que interpretó a Thor en las películas de Marvel, que hace poco, frente a uno de estos exámenes genéticos, detectaron que es una persona predispuesta a desarrollar Alzheimer. No es que lo vaya a desarrollar, bien, el fenotipo depende de tus genes, pero también influenciado por el ambiente. Pero se ha encontrado que está predispuesto, tiene ciertos genes relacionados con el tema del Alzheimer y está recibiendo toda una serie de tratamientos, una serie de pasos para poder, digamos, evitar el desarrollo de la enfermedad o en caso que aparezca, ralentizar su desarrollo, bien, para que no pierda la memoria rápidamente. Entonces, todo esto se basa en el asesoramiento genético, donde realizan un test genético, hacen un análisis de la muestra para ver qué cosa encuentran, qué genes están presentes, cuáles son de riesgo, cuáles no, y en base a eso, en base a los resultados, si son buenos, si son malos, un asesoramiento genético, el post-test. Este consejo genético ayuda tanto al individuo y a la familia, número uno, a comprender el diagnóstico. El hecho de que encuentres bien genes relacionados con el Alzheimer no implican que sí o sí vas a desarrollar el Alzheimer, sino que hay cierta probabilidad. Comprender su diagnóstico, comprender la situación médica, cómo se puede desarrollar la enfermedad y un tratamiento posible para evitarlo. También conocer la herencia, bien contribuye también al trastorno, así como su recurrencia. Por ejemplo, si yo por aquí ya tengo tal vez un páncreas que está funcionando mal, soy una persona diabética o tengo algún órgano fallado, he tenido algún tipo de células mutadas en mi juventud, ¿qué probabilidad existen de que mis hijos nazcan con este tipo de alteraciones? Entonces el consejo genético también te ayuda a entender de qué manera se pueden o no heredar estas cosas. Informar y orientar a la familia y pacientes para elegir el método más efectivo según el riesgo, las metas familiares si quieren tener muchos hijos, las normas éticas que siempre van a primar, creencias religiosas respetando la autonomía del individuo y actuar de acuerdo con dicha decisión. Por ejemplo, el caso de que una mujer detecte que su niño tiene síndrome de Down. Entonces, de acuerdo a las normas éticas de la sociedad en la cual convive, de acuerdo a sus propias creencias y a la propia decisión, la mujer puede continuar con el desarrollo, ya tiene que ir preparándose para recibir un niño con síndrome de Down, que va a presentar ciertos problemas, va a requerir educación muy especial, o puede detener todo ese proceso y evitar que un niño con Down nazca en este mundo. ¿Bien? Por último, pues favorecer la adaptación del individuo y la familia a la enfermedad y el riesgo de la recurrencia. Regresamos al caso del Alzheimer. Si ya la persona sabe que puede desarrollar Alzheimer, pues ya la familia va a estar preparado. Si no me equivoco, salen noticias que su esposa, bueno, con un tema de maquillaje, más o menos se envejeció de forma, bueno, con el maquillaje, para que Chris, que es el nombre del actor, pueda más o menos ver
cómo va a ser su esposa a futuro, en caso no la recuerde correctamente. Entonces, todo eso, chicos, va ayudando poco a poco a que los seres humanos también como sociedad podamos avanzar, podamos desarrollarnos. Y esto no es la única técnica que nos ha brindado la genética. Por ejemplo, también tenemos la llamada transferencia genética, o también conocida como la transferencia horizontal o transferencia vertical, que ya lo hemos visto en la parte de bacterias. Por ejemplo, cuando una bacteria se divide, va a poder pasar su carga genética de manera vertical hacia abajo a sus descendientes. Ellos lo van a tener al momento que se dividen, también lo van a presentar, y esto también se da, por ejemplo, a nivel humano. Ustedes van a pasar sus genes a sus hijos a sus nietos, y así. Lo que no ocurre a nivel humano es una transferencia horizontal. Por ejemplo, yo puedo estar al costado de una persona, yo no le puedo pasar mis genes para que esta persona tenga ciertas características mías y tampoco puedo recibir sus genes para yo desarrollar esas características. Las bacterias sí pueden hacerlo a través de la conjunción, a través de la transducción, donde, por ejemplo, por conjunción, una bacteria se conecta con otra a través del pili y le envía parte de su ADN, una copia del donador al receptor. Ahora esta bacteria receptora va a tener información valiosa para continuar con el desarrollo. O también lo puede puede hacer utilizando un vehículo, en este caso un virus, un bacteriófago, el cual ha tomado parte de la información bacteriana y al momento que infecta a la otra bacteria le lleva esa información. Nosotros hemos aprendido sobre esta técnica que emplean las bacterias para poder enviar genes de un punto a otro y hemos tomado a estos vehículos bacterianos, les hemos quitado la carga peligrosa y hemos colocado carga, digamos, que a nosotros nos interesa, como por ejemplo la carga genética para desarrollar insulina. Al momento que esta al momento que este virus infectó a la bacteria, le introdujo los genes para desarrollar insulina y tenemos bacterias que producen insulina. Cuando esta bacteria se divide, bien, transferencia vertical, le va a pasar estos genes a las bacterias descendientes y así vamos a encontrar una gran cantidad de bacterias que van a poder producir insulina, lo cual ha hecho que los costos se abaraten un poco y la disponibilidad también aumente para todas las personas que lo requieran. En temas humanos, como te digo, esta transferencia horizontal no es viable, pero tenemos un caso muy peculiar, conocida como las células ELA, de Enriqueta Lacks. Bien, Henrietta, sí, Henrietta Lacks. Estas células ELA fueron sacadas básicamente del cuello uterino de Henrietta Lacks, la cual sufría del papiloma humano, el virus del VPH. El virus, al momento que atacó a las células, alteró la carga genética, transportando cargas genéticas propias del virus, haciendo que las células de Enriqueta Lacks a nivel del cuello uterino, células cancerosas de por sí, ya la mujer murió, tuviesen alrededor de 88 cromosomas. Hasta ahí nada extraño. Una infección viral causa eso, altera los cromosomas. Lo llamativo se dio que cuando el médico estudió a las células de Enriqueta Lacks, al momento de traspasarlo de una placa a otra para continuar con el estudio del virus del papiloma humano, se dio cuenta que las células se replicaban de manera perfecta, al 100%, haciendo que estas células, en términos generales, sean inmortales. Entonces, yo les mencioné que nuestras células llegan a un punto que en el caso de epiteliales, 40 divisiones y hasta ahí se acabó. ¿Por qué? Porque de todo el cromosoma, los extremos, los llamados telómeros, cada vez que te divides, no se replican. Los telómeros se acortan, se hacen cada vez más pequeños hasta que son tan pequeños que la célula ya no puede dividirse. En las células de Enriqueta Lacks, las células ELA, los telómeros se replican perfectamente, con lo que las células se dividen y se dividen sin ningún problema. Estas células que fueron descubiertas en los años de 1940, 1930 más o menos, bien a inicios del siglo anterior, hasta el día de hoy se mantienen en diversos laboratorios y son las mismas células, mantienen el mismo código genético y dan una esperanza de estudio para desarrollar la inmortalidad en distintos tipos celulares, como por ejemplo para que las personas con Alzheimer puedan recuperar a las células perdidas. Bien, estos chicos lo pueden buscar como curiosidad en Wikipedia, en algún video en YouTube acerca de las células ELA, un ejemplo de transferencia horizontal que ocurrió en un ser humano a partir de un virus hacia una célula humana. Luego también nos encontramos con los organismos genéticamente modificados o también conocidos como transgénicos, a lo que muchas personas los satanizan, les tienen miedo porque dicen, profe, ese tipo de alimentos van a alterar mi carga genética, van a producirme cáncer. No ocurre eso. Tú ya estás completamente desarrollado. Cambiar tu genética a ese punto es improbable realmente. Imagínate, si simplemente recibiendo radiación ultravioleta todos los días no desarrollas fácilmente un cáncer,
por consumir un alimento transgénico no lo vas a hacer. Y para empezar, los genes que presentan estas, digamos, las plantas, los animales modificados, al momento que tú comes una planta, tu sistema digestivo degrada todo. Su propio genético, sus propios genes, todo eso lo degrada hacia la base de nucleótidos, luego lo convierte en base nitrogenada, grupos fosfatos, bien, las pentosas, y luego tu sistema, el sistema circulatorio lo reparte por las células y las células se encargan de poder reconvertirlo. Entonces, de manera directa, los transgénicos no causan cáncer, señores, no alteran tu genética, no van a generarte ningún problema de ellos. ¿Cuál es el verdadero problema de los transgénicos? Se enfoca en tres puntos, por aquí. Genera problemas a nivel de los factores económicos, el factor social y el factor biológico. Profe, me dijo que biológico no hay. Sí hay, pero no en tu cuerpo, sino de manera general. En la parte económica, estamos frente a un producto, bien, que puede desarrollarse mucho mejor en condiciones adversas. Vamos con el ejemplo de las papas. Una papita normal, al momento que se desarrolla, si bien una helada se muere, requiere bastantes pesticidas, requiere bastantes fertilizantes para desarrollarse y te van a salir unas papitas pequeñas, pocamente llamativas. En cambio, una papa transgénica no requiere mucho pesticida, se desarrolla a cualquier temperatura, no requiere mucho fertilizante, incluso algunas crecen con bajos niveles de agua. En la parte económica, aquellos agricultores que tengan el acceso económico para comprar semillas transgénicas van a vender mejores productos, con lo que su economía poco a poco va mejorando. Mientras que aquellos agricultores que no tengan el acceso económico, tienen que sembrar a lo natural, esas papitas en el mercado no pueden competir contra las papas enormes, las transgénicas, poco a poco se van separando, se van haciendo más pobres, mientras que otros se hacen más ricos. Ahí ya tienes una diferencia económica. Esta diferencia económica conlleva a los factores sociales. Personas con mejores ingresos dan mejor educación a sus hijos, les brindan mejores asistencias en cuanto a salud. Se pueden atender en clínicas, en otras cosas, tienen mejores cosas, pueden vivir mucho mejor. Mientras que los otros que a las justas están vendiendo, bien van a tener bastantes carencias en cuanto a la parte de educación, a la parte de salud, te das cuenta que poco a poco la brecha social también se amplía. En la parte biológica, el riesgo ocurre en cuanto a la diversidad genética. Actualmente Perú se jacta de tener una gran cantidad de variantes de papas porque hay agricultores que los siembran. De las 3.000, 2.000, 3.000 variedades de papas, tenemos personas que se encargan de sembrarlo día tras día. ¿Qué pasaría si un alimento transgénico ingresa? Los agricultores dejarían de sembrar las variantes nativas y únicamente sembrarían esta variante transgénica porque se venden fácilmente en el mercado, con lo que la diversidad genética en nuestro Perú rápidamente se reduce. Por eso que el ingreso de transgénicos a Perú está limitado, está bastante regulado, no porque te vaya a causar cáncer ni nada de eso, sino porque estos factores rápidamente se dispararían. Habría mayor brecha económica, mayor brecha social y una reducción de la propia diversidad genética de nuestros cultivos y también de los animales. Bien, entonces tener eso en cuenta al momento de hablar acerca de los transgénicos. Entonces, la genética, cuando surge, se dan cuenta que es una herramienta muy poderosa que también tiene que ser controlada y limitada, y sobre todo cuando vamos a tratar a nivel de los seres humanos. No podemos modificar seres humanos al antojo, ya que por un lado, nuevamente vamos con los tres factores, quienes podrían, digamos, mejorar genéticamente a sus hijos. Aquellos que puedan pagar van a tener hijos genéticamente mejorados, resistentes a enfermedades y todo ello, lo cual poco a poco va a generar una brecha social entre personas muy resistentes, muy capaces y personas pues que a la antigua se reproducen, a la antigua tienen que sufrir enfermedades. Y a la larga también genera riesgos biológicos. Esta reducción de genes también puede alterar las funciones del ser humano. Es por ello que cuando surgen toda esta rama de la genética, bien, cuando sobre todo se da el impulso con los temas de la clonación, la decodificación genética, en el año de 1997, ya muy cerca de lo que viene a ser la primera clonación que se dio, surge la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos. El genoma humano es patrimonio de la humanidad. Por eso que no existen patentes con genes humanos. Hay patentes con genes de plantas y de animales, mas no puedes patentar algo en los seres humanos. Está prohibido. Cada individuo tiene derecho al respeto de su dignidad y derechos cuales quieren sean sus características genéticas, no por el hecho de que una persona proviene de una familia cual siempre desarrolla diabetes, otra persona tiene historial de cáncer, no lo voy a tratar diferente, no lo voy a discriminar. Tienen los mismos derechos y respetos.
Luego de eso, en el año 2003, en vista de toda la información que puede salir a partir de una pequeña muestra de células, se da la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos, de qué manera van a ser utilizados, almacenados, garantizar la dignidad y derechos humanos en materia de recolección. Si a mí me sacan una muestra de sangre para hacerme un hematograma, no pueden hacerme una prueba genética si yo no le he autorizado. En cuanto al tratamiento, no pueden utilizar estos datos en tratamiento y utilización para, por ejemplo, vendérselo a empresas aseguradoras, las cuales les interesaría mucho. Esta persona es propensa a padecer cáncer, no le vamos a vender un seguro médico. Esta persona es propensa a padecer diabetes, yo como empresario no lo contrato porque luego tengo que pagarle su seguro de salud. Entonces está prohibido ese tipo de acciones. Y también la conservación de los datos genéticos. Si por ahí te hiciste un análisis genético para, no sé, descartar cualquier tipo de enfermedad, el tratamiento, el uso que le dan a tus datos va a depender de la autorización que tú otorgues a la clínica, a la empresa, al hospital. Bien, teniendo presente la igualdad, justicia y solidaridad. Hay que tener mucho cuidado con el tema de la genética porque hoy en día está revolucionando y está mostrando puntos que quizás lo veíamos como ciencia ficción, que hoy en día son realidad. Ustedes han visto, por ejemplo, lo que pasó con las huellas digitales que están presentes en la RENIE, que están presentes en tu DNI. Vieron todo el problema que surgió con estas empresas de Claro, Movistar, que sacaban celulares a tu nombre, clonando tus huellas digitales, simplemente las huellas. Hoy en día, los nuevos DNIs, los electrónicos, tienen todas las huellas grabadas, registradas en el chip, pero también se propone guardar en lo que viene a ser el tipo sanguíneo. ¿Y eso por qué? Por una parte es bueno, ya que, por ejemplo, cuando se dan crímenes en alguna zona, detecta a través en la víctima la presencia de rastros de sangre del victimario, del atacante, y comparándolo con la base genética, rápidamente lo ubica. Pero por otra parte puede ser mal utilizado, como el ejemplo que les di de las aseguradoras. Por lo bajo acceden a estos datos, se dan cuenta de qué personas son riesgosas, cuáles no, y ya saben a quién ofrecer sus productos y a quiénes restringir este tipo de productos. Bien. Frente a todo esto y también desde la parte más antigua surgen los principios de la bioética. Esto básicamente se centra en los principios médicos, ya que ahí tienen bastantes de estos problemas. Número uno, tenemos al principio de autonomía. Este principio rige y prima sobre todos. Una persona puede decidir sin estar coaccionada, sin estar influenciada por terceros en las decisiones sobre su propio cuerpo, sobre su propia persona. Bien. Luego tenemos el de no maleficencia y el de beneficencia, los cuales pueden confundir a muchos. No maleficencia es no hacer daño adrede y el de beneficencia es actuar haciendo todo el bien. Adrede, a propósito. Bien. Y el de beneficencia, hacer siempre el bien. ¿Cómo así? Supongamos que voy al odontólogo, tengo una caries, ¿bien? Es una caries superficial, es algo sencillo, más allá de 50 soles no cuesta, pero el odontólogo, para querer sacarme más plata, agarra y perfora un poco más y ya compromete la pulpa dental y me dice, no, todo está infectado, me está mintiendo, me acaba de hacer daño a propósito, está faltando al principio de no maleficencia. En cambio, el de beneficencia es otro. Por ejemplo, yo también voy al médico, tengo un pequeño tumor en el estómago, y el médico, en lugar de darme todos los posibles tratamientos, únicamente me da los más caros. ¿Sabes qué? Cirugía, ¿sabes qué? Trasplante. Ahí está faltando al principio de beneficencia. Es una falta de ética, por supuesto. Entonces, no me está haciendo daño, el daño lo tengo yo, pero no está actuando completamente con el bien. ¿Ok? Entonces, tener mucho cuidado con esos dos. Pueden parecerse, pero no son lo mismo. Por último, chicos, ya para que salgan a su receso, tenemos el principio de justicia, el cual tiene una famosa frase. Bien, dice así, tratar igual a los iguales. ¿Quiénes son los iguales? Personas en las mismas condiciones que tú, que yo, que tiene todo su sistema funcionando correctamente. Y tratar desigual, más pequeño para que alcance, tratar desigual a los desiguales. ¿Quiénes son los desiguales? Personas que tienen condiciones especiales. Ustedes, por ejemplo, cuando suben al bus han visto asientos reservados. Cuando van al banco, a lugares públicos, han visto que hay colas preferenciales, asientos preferenciales y todo ello. Son personas que tienen condiciones distintas a la tuya y por lo tanto reciben un trato distinto. Ese es el principio de justicia, tratar de manera, bien, especial a este tipo de personas y también aquellos que son iguales, no ejercer ningún tipo de discriminación, discriminación social, discriminación por raza, por creencias religiosas, por situación económica, etcétera. Bien,
Ok, jóvenes, hasta aquí sería la parte de genética. Son las 2 de la tarde, tienen 5 minutos de receso. A las 2:05 continuamos ya entrando a las teorías sobre el origen de la vida. Bien, pausa por aquí, chicos. Bien, jóvenes, 2:05, continuamos con la clase. Bien, ok, ahora, cambiando ya un poco de tema, dejamos la parte genética atrás, vamos con el ser humano. De por sí el ser humano, desde unos inicios, siempre se ha preguntado acerca de cómo surgió todo esto, cómo surge la vida en sí. Frente a ellos surgen algunas ideas, como por ejemplo las propuestas por Aristóteles. Aristóteles, nacidos entre el siglo V o 6 antes de Cristo, bien un bastante, bueno, filósofo reconocido de su época, un pensador de por sí, observaba bastante la naturaleza y se daba cuenta de que algunos animales, algunas estructuras guardaban semejanza con otras materias inertes. Por ejemplo, observaba que los troncos que están presentes ahí en los pantanos al momento que los árboles morían, tenían cierta semejanza al cuerpo de los cocodrilos que también habitaban las zonas, dándole una idea de que tal vez poco a poco esta estructura ha ido cambiando, ha ido modificándose hasta formar a los cocodrilos. O, por ejemplo, sabían cuando querían capturar ratones, dejaban en una esquina de la casa la presencia de papiros, algunos granos de alpiste, algunos granos de semillas, y al día siguiente iban a encontrar ratones y otros organismos. O, por ejemplo, cuando empezaba a llover una gran cantidad, llovía de manera torrencial, se formaban unos charcos de barro, aparecía una gran cantidad de lombrices. Hoy en día sabemos, por supuesto, que los ratones son atraídos por la comida, los troncos no tienen nada que ver. Las lombrices aparecen en el barro porque pueden respirar mucho mejor, tienen respiración cutánea. Pero en esa época le dio la idea a Aristóteles de que la vida surge a partir de la materia inanimada o sustancias en putrefacción, quizás por efecto de una acción divina. Estas ideas que surgieron en el siglo V o 6 antes de Cristo perduraron hasta los siglos XVIII, XIX de nuestra actualidad. Muchos de los grandes científicos que hoy en día conocemos en otras ramas que no es la biología eran creyentes de estas ideas, como por ejemplo el señor Newton, bien, era un creyente de la generación espontánea. Pero poco a poco empiezan a surgir nuevas evidencias, nuevas ideas de que esto no ocurre de esa manera. Ahí tenemos al señor Francisco Redi o Francesco Redi, el cual observa que a partir de los gusanos que surgen en la carne putrefacta se forman unas moscas y que previamente en esa carne putrefacta otras moscas se habían posado, quizás para depositar sus huevecillos. A lo que idea un experimento bastante sencillo donde expone dos pedazos de carne, uno en un frasco abierto, otro en un frasco cerrado, y observa que en el frasco abierto donde las moscas tienen contacto con la carne aparecen rápidamente gusanos, mientras que el otro frasco que permanece sellado no desarrolla ningún tipo de gusano. Él presenta sus ideas, pero también hay que entender el contexto bien en el cual se desarrolla. En esas épocas de Francisco Redi, la iglesia tiene bastante peso, tiene bastante poder en cuanto al desarrollo de la ciencia, con lo que no aceptan la idea bien de que no sea una entidad divina la que origina la vida, sino que ésta surge a partir de otros seres vivos. Por eso descartan los experimentos de Redi, indicándole que al mantener el frasco cerrado no permite, bien impide que el soplo divino, también conocido como la entelequia, pueda llegar a ese trozo de carne y formar nueva vida. De igual manera, encontramos los experimentos de Lázaro Spallanzani. Spallanzani era un experto en cuanto a cultivos nutritivos, acá los llamados caldos nutritivos, donde se iban a desarrollar diversos organismos. Él idea un experimento de manera similar al de Francisco Redi, donde va a preparar caldos nutritivos en un matraz, uno de ellos lo deja abierto, otro permanece cerrado, lo somete a altas temperaturas para poder esterilizarlo, que no haya nada vivo, y luego lo deja en el ambiente. Se da cuenta que el frasco que se mantiene abierto rápidamente se contamina, dando la idea de que hay partículas presentes en el ambiente que logran ingresar al frasco y generar esta contaminación. Aparecen manchas, aparecen hongos, bien colores, malos olores, mientras que el otro frasco que permanece sellado no se contamina fácilmente, hasta que es abierto y se expone nuevamente. Los experimentos de Spallanzani tampoco fueron aceptados por la misma razón. Mantener un frasco cerrado no permite, bien, que una entidad divina pueda generar vida en su interior. Teniendo presente todo ello, tenemos luego al señor Luis Pasteur, siglo XIX, el cual idea un experimento similar al de Spallanzani con caldos nutritivos, donde coloca un recipiente con su caldo nutritivo,
modifica la entrada de este recipiente dándole una doble curvatura o también conocido como el cuello de cisne. Gracias a esta doble curvatura, las partículas, los contaminantes ambientales van a quedar atrapados en esta zona, no pudiendo llegar hacia la parte del caldo nutritivo. Lo somete a altas temperaturas para poder esterilizarlo y luego lo deja al ambiente. Se da cuenta que por más días que pasen, este caldo no se contamina, demostrando que así que la vida no surge de la nada, refutando completamente a la teoría de la generación espontánea. Bien, al menos que tú rompas el frasco o lo inclines levemente, recién ahí los microbios contaminantes llegan hacia la zona del caldo nutritivo y se puede generar nueva vida. Bien, entonces tenemos aquí a la teoría de la generación espontánea o también llamada la abiogénesis propuesta por Aristóteles y refutada por el señor Louis Pasteur, ¿bien? O Pasteur, como quieras pronunciar. Ok, cuando una teoría es refutada, cuando una teoría es descartada, va a dejar espacio a que nuevas ideas ocupen su lugar. Y frente a eso surgen dos nuevas teorías. Por un lado, tenemos la teoría cosmogónica o de la panspermia, propuesta por el señor Svante Arrhenius. Arrhenius propone, en 1908, que la vida en la Tierra no surgió aquí, sino que provino del espacio, en algún cuerpo celeste que viajó por el espacio, impactó en la Tierra y encontró las condiciones adecuadas para que la vida se desarrolle. Frente a esta idea bastante alocada para su época, por supuesto, hoy en día no, es una de las teorías que también está ganando peso, ¿bien? Frente a estas ideas, señor Arrhenius tuvo varios detractores, entre ellos le indicaban, señor Arrhenius, las condiciones del espacio no permiten, no son viables para que un organismo pueda desarrollarse, a lo que Arrhenius indica que quizás los organismos no viajaron como los conocemos hoy en día, bajo la forma de células o de bacterias, sino bajo la forma de estructuras muy resistentes, como el caso de las esporas o enquistados, y tal vez viajaron dentro del cuerpo de estos meteoritos o aerolitos, bien, estando protegidos frente a la radiación cósmica, los micropolvos, las bajas temperaturas, etcétera. Otro de los opositores le indica, pero señor Arrhenius, cuando un cuerpo celeste ingresa a la Tierra, la atmósfera por fricción produce combustión, elevando la temperatura a miles de grados. Y así sea una espora, así sea un quiste, no resiste tanta temperatura. A lo que el señor Arrhenius señala, bien, de que la Tierra primitiva no tiene una atmósfera similar a la Tierra de hoy en día. Es una atmósfera que se encuentra en formación, con lo que hay muchos gases que no estaban presentes. Este cuerpo pudo haber ingresado sin ningún problema. Pero, señor Arrhenius, a pesar de que un cuerpo ingresa a la superficie terrestre, el propio impacto genera deformación y aumenta enormemente la temperatura. A lo que Arrhenius indica de que quizás este cuerpo impactó en lo que vienen a ser los océanos primitivos y por un lado frena correctamente la velocidad e impide que las temperaturas se eleven. El agua actúa como un termorregulador, encontrando en ese medio las condiciones adecuadas para poder desarrollar la vida. De una u otra forma, la teoría de Arrhenius tiene sentido, es viable, ¿bien? Pero lo único que no logra explicar Arrhenius es cómo se origina la vida en sí. Solamente explica cómo es que la vida llegó a la Tierra. Por eso que la teoría cosmogónica de la panspermia hoy en día también es aceptada, por si acaso, no está descartada, tiene puntos débiles, es correcto, pero sigue siendo aceptada. En contraparte, tenemos a la teoría quimiosintética o la evolución química propuesta por el bioquímico ruso Alexander Oparin. Oparin, como parte de la carrera de bioquímica, entendía de qué manera las moléculas se van a ir formando. Sabía cómo estas moléculas, como si fuesen piezas de Lego, se podían desarmar y volver a armar para formar distintas moléculas. Entonces, Oparin propone la idea en tres etapas de cómo surge la vida en la Tierra. Primero describe lo que viene a ser la atmósfera primitiva, una atmósfera rica en metano, compuestos nitrogenados, vapor de agua, hidrógeno molecular. Chicos, estas cuatro moléculas les pueden preguntar. Repito, metano, compuestos nitrogenados, bien, vapor de agua e hidrógeno molecular. Esto compone una atmósfera primitiva. Y ahí tenemos a los elementos principales: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, el famoso CHOM. Ahora, para poder desarmar y rearmar a estas moléculas hace falta energía, energía que provienen de los rayos, energía que provienen de los terremotos, energía térmica, energía volcánica, energía ultravioleta. Todo ese tipo de energía van a ayudar a que las moléculas una y otra vez se desarmen y se vuelvan a armar. Producto del azar, en algún momento, cuando tienes carbonos, hidrógenos, oxígenos, se vuelven a armar, aparecen azúcares.
pueden aparecer junto con los nitrógenos aminoácidos, pueden aparecer compuestos lipídicos. Entonces, en la primera etapa de Oparin, producto del azar, aparecen moléculas orgánicas. Estas moléculas orgánicas sometidas a estas condiciones especiales aparecen y desaparecen. Entonces, están así, apareciendo y desapareciendo constantemente hasta que en la segunda etapa de Oparin, algunas moléculas adquieren capacidad catalítica, capacidad de modificar su entorno. Por ejemplo, si una molécula desaparece por acción de ultravioleta, por ahí tiene la capacidad de modificar el entorno y cubrirse de los rayos ultravioleta, con lo que va a persistir mayor cantidad de días. Bien, entonces en la primera etapa aparece y desaparece. En la segunda etapa, algunas moléculas adquieren capacidad catalítica, modifican su entorno, sobreviven más tiempo. En la tercera etapa, estas moléculas empiezan a agruparse entre sí, volviéndose cada vez más y más complejas, ¿bien? Hasta llegar el punto intermedio entre las moléculas orgánicas y las primeras células. A ese punto intermedio, Oparin lo denominó los llamados coacervados, ¿bien? Los que a futuro van a dar origen a las primeras células, ¿bien? Por acá atrás, las moléculas orgánicas. Ahí. Bien. Entonces, Oparin describe todo esto de manera teórica. Él no realizó ningún tipo de experimento. Para ello, encontramos a los señores Miller y Urey. Bien, Miller y Urey van a poner a prueba la primera etapa de Oparin. Si es posible, si se puede dar que aparezcan moléculas orgánicas productos del azar. Entonces, Miller y Urey van a simular las condiciones descritas por Oparin. Dentro de un balón van a colocar estos gases, bien, metano, compuestos nitrogenados, vapor de agua, hidrógeno molecular, y van a someter a pequeñas descargas eléctricas simulando la energía presente en la atmósfera primitiva. Al momento que analizan las muestras luego de enfriar todo esto, se dan cuenta de que sí, aparecen moléculas orgánicas. Es posible, es viable formar moléculas orgánicas a partir de moléculas inorgánicas por producto del azar, lo que le dio bastante peso a la teoría quimiosintética. Hoy en día es una de las teorías más aceptadas en cuanto a lo que viene a ser el origen de la vida en sí. Quizás a futuro, nosotros analizando estructuras en otros planetas, como por ejemplo las misiones rovers en Marte, podamos encontrar tal vez presencia también de restos orgánicos, moléculas orgánicas, lo que indicaría de que sí es viable que en los planetas que presenten las condiciones adecuadas se puedan formar la vida. Bien. Entonces, chicos, hoy en día estas dos teorías son las que se disputan el origen de la vida a nivel de la Tierra. De manera general, el origen de la vida solamente la teoría quimiosintética. La teoría cosmogónica no explica cómo se origina la vida en sí. Ok. En contraparte a las ideas sobre el origen de la vida, había algunos científicos que simplemente no les interesaba el tema, ya sea por creencias religiosas, que un Dios lo creó todo y se acabó el asunto, ya sea porque veían que era un camino sin salida, bien básicamente estudiar eso no tiene un propósito, no va a tener un fin, o básicamente porque les interesaba otras cosas. Entre esas otras cosas tenemos, por ejemplo, a las variantes que encontramos en los animales. Ustedes quizás si han ido a algún zoológico, a algún parque, por ejemplo, aquí en Lima está el zoológico de Huachipa, el Parque de las Leyendas, voy viendo los animales, me doy cuenta que varios de ellos se parecen, guardan relaciones, por ejemplo, las aves, veo los loros, loritos pequeños, loritos grandes, veo algunos cuadrúpedos como las cebras, los caballos, pero hay algunos animales que son muy llamativos. Un rinoceronte, por ejemplo, con su cuerno, una jirafa con el cuello alargado, los camellos con las jorobas. Entonces, la idea es cómo es que aparecieron estos animales. Ahí empiezan a surgir las primeras ideas sobre la evolución, las teorías evolutivas. Y uno de los primeros ponentes que vamos a encontrar es al señor Lamarck. Atentos por aquí. Lamarck, en su libro conocido como Filosofía Zoológica, bien pone la hipótesis del uso y desuso de las partes como parte de la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos. Tener mucho cuidado. Libro, Filosofía Zoológica, hipótesis del uso y desuso de las partes, teoría, herencia de los caracteres adquiridos. Lamarck señala que cuando un organismo estimula ciertas partes, ciertas estructuras, lo usa constantemente, esta estructura se va desarrollando y generación tras generación cada vez se especializa más y más. Pone de ejemplo el cuello de las jirafas. Él señala que los ancestros de las jirafas tenían un cuello corto, los cuales se alimentaban de las hojas de los árboles y luego empezaron a querer llegar más arriba, estiraban más el cuello, más y más, hasta tener el tamaño de hoy en día de las jirafas modernas, con un cuello bastante largo.
Recordar que Lamarck vivió en una época donde la genética ni siquiera había sido descubierta, no se sabía las ideas sobre la herencia y todo ello, por lo que estas ideas como que ganó peso en su momento. Hoy en día está completamente descartado. Los caracteres no se heredan de esa manera, no por el hecho de que yo use bastante ciertas estructuras, estos caracteres van a pasar a mis descendientes. Por ejemplo, si yo toco cada rato guitarra, voy a notar como en los dedos me salen unos callitos, si fueran unas ampollas, se endurecen. No significa que mis hijos nazcan predispuestos o nazcan con callos en los dedos, y mucho menos predispuestos a la parte musical. Es muy distinto. Ustedes, por ejemplo, señoritas, tienen las orejas perforadas tal vez desde niñas, desde bebés, también lo tienen sus madres, sus abuelitas, sus bisabuelas y así. No significa que sus hijas ya nazcan con agujeros en las orejas. El uso y desuso de las partes no se da de esa manera. Bien. Luego de las ideas de Lamarck tenemos al señor Darwin. Darwin en su juventud viajó por diferentes lugares del mundo y en cada zona en la que iba observaba ciertas cualidades, como por ejemplo que los seres vivos que habitaban ciertas islas tenían características desarrolladas para vivir en esas islas. Observaba que algunos primates tenían las patas traseras más largas porque se desplazaban saltando, ya que no había árboles fácilmente de trepar, mientras que otros primates desarrollaron cola con la cual podían enroscarse en las ramas, podían balancearse de un punto a otro. Otros primates no tenían colas, pero tenían los brazos muy largos y cumplían la misma función. Entendía que las características que desarrolla un organismo le van a brindar cierta ventaja, cierta adaptación en el medio donde se desarrolla. Él viajó por todo el mundo, llegó a Perú, por si acaso estuvo en el puerto del Callao, fue luego hacia Ecuador, a la isla de Galápagos, donde le surge una de las ideas más conocidas, con los llamados pinzones, rebautizados como pinzones de Darwin. Él observa que estos pinzones presentan picos modificados, hay variantes, como si fuesen unas razas. Hay pinzones con picos gruesos, picos delgados, picos alargados, picos chiquitos, picos cortos, ¿bien? Y observa que cada uno de estos picos representa una ventaja respecto al alimento el cual aprovechan. Los picos gruesos para semillas gruesas, para frutos, los picos alargados para el néctar, otros picos para escarbar en la tierra, y entiende que cada uno se ha adaptado al tipo de alimento bien que consume. Entonces, surge la idea de que todos estos organismos presentan un ancestro en común, con un pico básico, un pico natural, por así decirlo. Este ancestro en común, como vivía en una isla, en su época inicial, no tenía mucha competencia. Básicamente, entre ellos competían por alimento, por espacio, pero había suficiente para todos. Fueron tan exitosos, se desarrollaron tanto tiempo, se reprodujeron ampliamente, hasta que llega un punto en que ya son demasiados. Ese alimento inicial ya no soporta a toda la población. Entonces inicia una lucha por la existencia, donde va a sobrevivir el más apto. Es ahí donde alguno de estos animales empieza a consumir, aparte de la fruta base, algún otro tipo de alimento, logrando sobrevivir. Gracias a esa supervivencia, puede pasar esas características ventajosas a la siguiente generación. Se reproduce y sus descendientes van a tener esas características. Y así, cada vez van a entrar en competencia donde la naturaleza determina qué caracteres van a ser los viables. A esto Darwin lo menciona como la llamada selección natural. Todos nosotros tenemos características distintas, a pesar de ser seres humanos y todo ello, pero todas ellas van a ser puestas a prueba de alguna u otra manera. Tal fue el caso, por ejemplo, hace poco de la pandemia, el tema del coronavirus. Ustedes vieron que varias personas, bien, de manera general todos tenemos la misma base genética, pero hay pequeñas variantes en nuestros genes. Algunas personas al infectarse rápidamente sucumbieron, perecieron. Sus variantes no le ayudaron a resistir, mientras que otras personas al infectarse simplemente pasó desapercibido. Contrajeron la gripe, rápidamente se recuperaron y aquí no pasó nada. Gracias a qué? A estas pequeñas variantes genéticas. La naturaleza ha puesto a prueba estas variantes para ver cuál es el más apto. Aquellos que lograron sobrevivir a este proceso de selección natural ganaron el derecho a reproducirse y gracias a esa reproducción pasaron estas variantes, estas adaptaciones a la siguiente generación. La nueva generación de bebés que han nacido luego de la pandemia, los llamados pandemials, ya se ha demostrado, hay estudios bien que han encontrado que tienen resistencia natural frente al coronavirus. Por eso que los bebés no reciben tantas vacunas, ya de manera innata están naciendo bien con células de defensa que reconocen perfectamente al virus. Ahí estás viendo un claro ejemplo de la selección natural. ¿Por qué las ideas de Darwin tampoco son aceptadas hoy en día? No al 100%.
porque él empleó las mismas ideas de Lamarck, el uso y desuso. Señalaba que los pinzones, por usar el pico para comer cierto tipo de alimentos, se iba especializando en ello, cosa que realmente no ocurre. Darwin convivió en la misma época que el señor Mendel, por lo cual la genética todavía no estaba desarrollada. ¿Qué podemos rescatar de Darwin? La selección natural, la supervivencia del más apto, no el más fuerte. En contraparte, en contraste distinto de Darwin, tenemos al señor de Bryce. Hugo de Bryce propone la teoría de las mutaciones, donde él indica que la selección natural no tiene nada que ver, sino que son las mutaciones las que van a formar a las nuevas especies. Por ejemplo, dentro de la población humana aparece una variante mutante, que es una persona que crece muy alto, bien bastante llamativo, pero sigue siendo humano. Al momento que esta variante mutante se reproduce con otro humano, su descendencia adquiere estas características altas, empiezan a reproducirse entre sí y poco a poco se van generando dos nuevas especies, una especie de humanos de talla normal, de talla baja, y otra especie de humanos bastante altos o llamados gigantes. Entonces, de esa manera, el señor de Bryce explica cómo es que han surgido los animales. ¿Cuál fue el error de De Bryce? Las mutaciones es muy bueno, porque una vez que aparece dentro de tus genes, fácilmente es heredable, ya está presente ahí. El error de Debray es no considerar a la selección natural como principal causa de la evolución. Por último, tenemos al señor Dobzhansky, el que propone la teoría moderna de la evolución o también llamado el neodarwinismo, el nuevo darwinismo. ¿Por qué? Toma las ideas de Darwin y corrige los temas genéticos. Le suma los factores de herencia, cómo es que se van a heredar de una generación a otra, y también las ideas de las mutaciones del señor Hugo de Bryce, porque aparecen, es correcto, van a surgir variantes mutantes y estas mutaciones también van a ser a pruebas por la selección natural. Bien, entonces mantiene la esencia de la teoría darwinista, bien, le suma las variaciones aleatorias discontinuas, que básicamente son las mutaciones, y también la selección natural, que pone a prueba estas mutaciones. Bien, entonces chicos, hoy en día la teoría que predomina en cuanto a sobre la evolución viene a ser la teoría moderna, el neodarwinismo propuesto por Theodosius Dobzhansky. Bien. Ahora, quizás conozcas personas, bien en tu entorno o por redes sociales, que no crean en los procesos evolutivos. De por sí te indican, ya sea por temas religiosos o porque directamente no creen en la ciencia, de que pues la evolución no es real. Bien, que nosotros no hemos visto la aparición de nuevas especies, hemos descubierto nuevas especies, es correcto, bien, mas no hemos visto cómo surge una nueva especie en sí, y eso se debe a que la evolución es un proceso gradual, es un proceso que va a tomar millones de años para que realmente nos demos cuenta que ha surgido una nueva especie. Ya de por sí a nivel humano están surgiendo variantes, tenemos razas, pero también humanos con características muy especiales, como por ejemplo, ustedes bajo el agua, ¿cuánto tiempo aguantan la respiración? A lo mucho, minuto y medio, 2 minutos, un nadador profesional, 4 minutos. En las zonas de Indonesia hay una población humana que puede aguantar 15, de 10 a 15 minutos bajo el agua, debido a que generación tras generación se han ido adaptando a condiciones acuáticas, permitiendo que las nuevas generaciones nazcan con niveles muy altos de hemoglobina, con vasos muy desarrollados, lo que permite retener mayor cantidad de oxígeno en sangre, adecuándolo a la casa subacuática y a todo ello. Siguen siendo seres humanos, por supuesto, tienen variaciones mutantes aleatorias que han ido adquiriendo generación tras generación. Quizás de aquí a miles, millones de años desarrolle una nueva especie humana adaptada completamente a los ambientes acuáticos. Incluso ahí las personas han desarrollado una membrana ocular extra, lo que le permite poder ver mucho mejor bajo el agua. Bien. Si no me creen, señores, búsquenlo. Ha salido como el año pasado, bien como un estudio de la Nat Geo, donde le hicieron estos estudios genéticos y también fisiológicos para comprender cómo estas personas pueden aguantar tanto tiempo bajo el agua. Entonces, nosotros tenemos evidencias que van a apoyar a las teorías evolutivas. La paleontología ha brindado una gran cantidad de evidencias, entre ellos los registros fósiles, los cuales junto a las técnicas de datación como el radiocarbono 14 han permitido ordenar bien fósil tras fósil y nos damos cuenta que en este proceso de variación entre los fósiles hay ciertas modificaciones que paulatinamente van formando un nuevo organismo. Por ejemplo, cuando nos vamos al grupo de los cetáceos, vamos a observar que los antecesores
predecesores de los cetáceos tenían una forma de cuadrúpedos, como el que está aquí en imagen, y que poco a poco va generando una cola más larga, ya la cual va dando una forma de aleta, las patas traseras se van reduciendo hasta encontrar a los cetáceos de hoy en día, las ballenas, las orcas, todo ello. Entonces, no es un proceso de un día para otro, sino que abarca millones de años de evolución. Luego también encontramos a la anatomía comparada, lo que nos permite comparar estructuras entre diversos organismos. Aquí surgen los órganos análogos y los órganos homólogos. Tener mucho cuidado con ello. Los órganos análogos vienen a ser dos órganos que son completamente diferentes en estructura. Por aquí tenemos la pata de un topo, bien, hay esqueleto, hay garras, hay tejido epitelial. La pata de un grillo topo únicamente exoesqueleto. Entonces, ambos órganos de naturaleza son completamente distintos, pero cumplen la misma función. Les permite a los dos organismos poder enterrarse, poder generar galerías bajo tierra. Igual por aquí, el ala de un insecto contra el ala de un murciélago, una membrana epitelial contra membrana de exoesqueleto, bien membrana de polisacáridos. Ambas estructuras permiten que ambos animales puedan volar, realizar la misma función. Estos son órganos análogos, realizan la misma función pero son de distinta composición. En cambio, en los órganos homólogos, la función es completamente distinta, más las estructuras son bastante semejantes. Por ejemplo, el ala del murciélago con el ala del delfín. Si observamos la disposición de los huesos, encontramos al húmero, al cúbito, al radio, bien los tarsos, metatarsos, las falanges, todos ellos en la misma cantidad de huesos, solo que con distintas formas. ¿Qué historia nos cuentan los órganos homólogos? Nos explican que ambos organismos presentan un ancestro en común, que en algún momento evolutivo se bifurcaron, por un lado para adaptarse a condiciones del aire, para poder volar, por otra parte para adaptarse a condiciones acuáticas. Igual observamos por aquí el ala de un pterodáctilo, con un ave, con un murciélago, las patas, la aleta del delfín, la aleta de una foca, la del perro con la oveja, etcétera. Bien, entonces los órganos homólogos nos dan a entender de que existe un grado de parentesco entre ambos para luego poder desarrollar de acuerdo a las adaptaciones. Los órganos análogos no hay parentesco entre ambos, simplemente que ambos organismos se enfrentaron a condiciones similares. Estos dos tenían que enterrarse sí o sí. Uno desarrolló garras y otro desarrolló exoesqueleto. ¿Bien? Luego tenemos la embriología comparada. Cuando ustedes observan un cuadro de embriología, quizás algunos no sepan cómo interpretar estos cuadritos. Es bastante sencillo. Se interpreta por etapas. Por ejemplo, tenemos una primera etapa del desarrollo de un organismo, la segunda etapa, la tercera etapa. Es un cuadro de 3 etapas. Si en la primera etapa yo te pido a ti agrupar a aquellos que son iguales, los dos primeros los agrupas por un grupo, los otros 6 se parecen bastante, pues un segundo grupo. Aquí arriba solamente dos. En la segunda etapa, agrupa aquellos que sean muy semejantes. Los dos primeros ya son distintos. Estos dos todavía mantienen cierta semejanza y los 4 últimos bastante iguales. Bien. En el último grupo nos damos cuenta que se van a formar. Los primeros en separarse, los dos primeros, anfibios y peces. Evolutivamente los anfibios y peces son muy primitivos respecto al resto de los otros grupos. En la segunda etapa, ¿quiénes se separaron? Anfibios y peces ya estaban separados del inicio. Las aves y los reptiles se separaron del grupo de los mamíferos, porque evolutivamente también nos hemos separado hace millones de años, pero no tanto como con los peces. Luego de eso, anfibios, aves y reptiles por un lado, mamíferos por otro, te das cuenta que los mamíferos todavía guardan cierta semejanza, porque son uno de los últimos grupos en surgir. Por eso que todavía tenemos ciertos parentescos con el demás. Por ejemplo, si no hubiese colita, no hubiese el hocico, mantendríamos bastante similaridad. De esa manera tú puedes comparar a los embriones para entender en qué punto evolutivo nos hemos separado respecto a otros grupos. ¿Bien? Luego, en ciencias más modernas tenemos a la bioquímica comparada, la cual se encarga de comparar moléculas químicas, principalmente proteínas. Profe, ¿por qué proteínas? Acuérdate cómo se forman las proteínas. A partir del ADN se va a formar el ARN de tipo mensajero y a partir de eso recién surgen las llamadas proteínas. Vamos a colocarlo de manera lineal. Ahí. Entonces, si yo encuentro que hay variaciones a nivel de las proteínas, esto indirectamente me indica que hay variaciones a nivel del ADN.
Y es por eso que, chicos, que aquí deben tener mucho cuidado para reconocer a las proteínas que han estudiado. Bien, tenemos proteínas de todo tipo, proteínas de transporte, proteínas de reserva, proteínas motoras, proteínas estructurales, y en las preguntas te pueden colocar cualquiera de ellas. Te pueden decir, por ejemplo, estamos comparando las toxinas de una serpiente con las toxinas de la otra para ver qué tipo de relación evolutiva hay entre ellas. Eso es bioquímica comparada. Los venenos, las toxinas son proteínas. Y al momento que revisan las proteínas van a observar los aminoácidos. Vas a notar que varios de ellos son similares entre los distintos animales, pero algunos son distintos. Y esa distinción se debe a que las bases nitrogenadas también son distintas. Es una forma indirecta de comparar el ADN. Bien. Luego de ello, vamos a encontrar a la citogenética comparada, la cual también es algo moderno. Entonces, la bioquímica comparada compara los productos. ¿Se me sigue escuchando, chicos? Pregunta. Me salió un aviso, una alerta. ¿Se me sigue escuchando? ¿Todo bien? La cámara sí se detuvo. ¿Todo claro, chicos? Por favor. ¿Sí? Ok. Bien. Entonces, como te decía, la bioquímica comparada compara proteínas para de manera indirecta entender cambios en el ADN. La citogenética no. La citogenética directamente compara el ADN, ya sea ADN directo a la forma de cromatina o bajo la forma de cromosomas. Por ejemplo, aquí tenemos una comparación entre los simios, bueno, los chimpancés y los seres humanos, donde los chimpancés presentan 48 cromosomas, los que están de azul, y los humanos presentan 46. Entonces, por ahí nos damos con la idea, por ejemplo, de que el cromosoma 2 pudo haberse fusionado, ¿bien?, con el cromosoma 3 para dar origen al cromosoma 2 humano. Con eso ya teniendo la reducción hacia 46 cromosomas. Nos damos cuenta que varios de ellos también son muy similares. El cromosoma 11, el cromosoma 22, el cromosoma 8. Otros sí son muy distintos, como el cromosoma Y, el cromosoma 17 y así. También ustedes, por ejemplo, van a escuchar términos como que nosotros nos parecemos, tenemos 70% de los genes que presentan el maíz. Entonces compartimos ciertos genes con estos organismos. O por ejemplo que con los orangutanes compartimos el 97% de los genes porque estamos más emparentados con estos organismos. Entre los seres humanos el 99,999% porque a pesar de que somos la misma especie presentamos pequeñas variantes. Entonces, si te hablan de genes, te hablan de ADN, te hablan de cromosomas, automáticamente estás dentro de la citogenética comparada. Si te hablan de proteínas, bien, estás en la llamada bioquímica comparada. Tener mucho cuidado con ello. Por último, tenemos a las pruebas biogeográficas. La biogeografía tiene que ver con la ciencia que se encarga de poder determinar dónde son las áreas donde encontramos a los animales. Básicamente, referenciarlos, georreferenciarlos. En este caso tenemos a la evolución de los camelios y los dromedarios. Bien. Una teoría acerca de estos organismos sugiere que estos organismos emergieron en la parte central de África, fueron migrando por la parte de Asia, cruzaron el estrecho de Bering y se desarrollaron hacia la parte de Sudamérica. Ahí vamos a encontrar los antílopes, los camellos, etcétera. Entonces, vamos a encontrar que estos organismos tienen características que pueden adaptarse al medio donde viven. Por ejemplo, los camellos en la parte africana, en la zona desértica. Estos organismos van a estar expuestos a altas temperaturas, ¿bien?, pero a su vez a zonas desérticas donde los alimentos escasean. Entonces, tienen que guardar alimento de reserva. Ese alimento de reserva lo guardan bajo la forma de grasa, pero la grasa no puede estar repartida por todo el cuerpo, ya que de esa manera generaría demasiado calor. Entonces desarrollaron jorobas, donde van a tener gran cantidad de reserva de nutrientes que les permite poder sobrevivir durante largos días hasta que encuentren nuevamente la fuente de alimento. Si observamos las patas, vamos a notar que son patas con pezuñas gruesas, bastante amplias, por un lado para evitar quemarse en la arena y por otra parte para evitar hundirse en la arena. A medida que van migrando, llegan hacia la zona de los Alpes, una zona fría, vamos a encontrar que han desarrollado pelaje, lo que permite resistir a las bajas temperaturas.
Siguen migrando, llegan a la zona de Sudamérica, aquí se formaron los Andes. En la parte de los Andes es una zona con bastantes piedras, bien, es una zona de difícil acceso. Vamos a encontrar, número uno, que estos animales no han desarrollado joroba, sino que tienen la grasa repartido por todo el cuerpo. De esa manera pueden protegerse de los cambios de temperatura. A su vez, han desarrollado abundante pelaje también para hacerle frente al frío. Pero si observas las patas, son pezuñas delgaditas, ya que si tuviesen pezuñas gruesas, trepar estas cuestas agrestes, bien con una gran cantidad de piedras, sería muy difícil y se estarían cayendo a cada rato. En cambio, con las pezuñas delgadas, fácilmente pueden trepar por todas estas piedras. Bien, entonces nos damos cuenta que los animales también van cambiando y adaptándose a su entorno. Ahí tenemos pruebas biogeográficas respecto a la evolución. Ahora, hablando directamente sobre la evolución, en cuanto a los mecanismos de la evolución, ya hemos mencionado algunos, bien, lo que viene a ser las migraciones en las pruebas biogeográficas, los que vienen a ser las mutaciones, todo esto, pero en vistas de manera cercana y de manera general tenemos a la microevolución, donde van a aparecer pequeñas modificaciones, las cuales pueden llegar a originar nuevas especies. No es que sean nuevas, simplemente son variantes, lo que te expliqué con el caso de estos humanos, que ya están teniendo pequeñas modificaciones que quizás a la larga originen nuevas especies, quizás no, no se sabe. Bien, en la naturaleza se dan, ustedes lo conocen comúnmente como razas. Bien, pequeñas variantes, pero siguen siendo la misma especie. La macroevolución es una vista de la evolución, pero de una forma más lejana, ver todo el proceso evolutivo. Por ejemplo, por aquí, por este punto, nos separamos de lo que vienen a ser las plantas. Por este punto, nos separamos de los invertebrados. Surgen los peces, surgen los anfibios, los reptiles, las aves y como una última rama, surgen los mamíferos. Entonces nos damos cuenta que van a aparecer y desaparecer diversos grupos en el proceso evolutivo. Un punto muy importante de la evolución es el proceso de especiación, cuando surgen nuevas especies, y para ello van a ocurrir tres eventos, llamados también los aislamientos. Vamos a colocarlo así. Ahí está. Bien. Entonces, para que se formen nuevas especies, tienen que darse estos tres aislamientos, uno a secuencia del otro, en orden. Y tienen que completarse. Si te falta uno u otro, no van a ser nuevas especies. Por ejemplo, aquí tenemos un grupo de escarabajos. Todos son de la misma especie, todos son de color marroncito. Ocurre un aislamiento geográfico, un evento que separa a esta población en dos grupos. Por aquí un lado tenemos escarabajos de la parte izquierda, escarabajos de la parte derecha. Simplemente es un aislamiento geográfico, siguen siendo la misma especie. Estos de la derecha no pueden reproducirse con los de la izquierda, con lo que únicamente se reproducen entre sí. Cuando una población se reproduce entre sí mismo, va haciendo que ciertas características se marquen. Esto con el pasar del tiempo va generando razas. Aquí ocurre un aislamiento reproductivo. Bien, notamos que el lado derecho adquiere una coloración verdosa y el lado izquierdo mantiene una coloración café, pero siguen siendo la misma especie. Todavía pueden reproducirse entre ambos si tuviesen contacto. De tanto reproducirse de manera aislada, va a llegar un punto en lo que sus genes no van a ser compatibles. En ese momento ha ocurrido un aislamiento genético. Por más que intenten reproducirse, no tienen descendencia viable. Ahí ya estamos hablando de dos especies completamente distintas. Bien, por ejemplo, ¿qué ha ocurrido con los perros? Los perros en un inicio eran todos lobos, por acá. Ocurrió un aislamiento geográfico, fueron separados. Había lobos y había los primeros lobos domesticados. Frente a ese aislamiento geográfico se dio un aislamiento reproductivo. Los lobos se reproducen entre lobos, los perros se reproducen entre perros, lo que ha formado nuevas razas, no especies. La pregunta es, ¿entre perros y lobos ha ocurrido un aislamiento genético? ¿Los perros y los lobos se pueden reproducir entre sí? La respuesta es que sí. Los perros y los lobos se pueden cruzar hoy en día porque el aislamiento genético todavía no se dan. Ambos organismos son de la misma especie, son Canis lupus. Solamente que los perros, para poder, digamos, diferenciarlos, se les coloca el Canis lupus familiaris.
Bien, el lobo domesticado, pero siguen siendo lobos a fin de cuenta. Quizás a futuro, producto de estas continuas reproducción aislada, ya se puedan formar directamente una nueva especie que ya no se reproduzca con los lobos. Ahí sí vamos a tener una nueva especie únicamente de perros. Bien, con los seres humanos ha ocurrido lo mismo. Bien, tenemos aislamiento geográfico, estamos separados por océanos, por continentes, lo que ha conllevado a aislamiento reproductivo, dando origen a las razas sudamericanas, razas europeas, razas asiáticas, razas africanas, pero no tenemos aislamiento genético. Recién vamos unos 40.000 años de existencia como raza humana, bien, no es suficiente para formar nuevas especies. Por eso que ustedes se pueden reproducir con cualquier persona de Europa, de Asia, de África, de Norteamérica, de donde quieran. Quizás a futuro, si se siguen dando los elementos reproductivos, cosa que dudo porque estamos muy conectados, se pueda dar un aislamiento genético. Entonces, se dan cuenta, los tres aislamientos se dan uno en secuencia del otro. Si falta uno de ellos, no hablamos de nuevas especies, todavía no. Ahora, aparte de los mecanismos evolutivos, también tenemos a los patrones evolutivos, los cuales vienen a ser las extinciones en masa y luego la radiación adaptativa. Cada vez que ocurre un evento de extinción en masa, automáticamente después se da un evento de radiación adaptativa. Por ejemplo, aquí, extinción en masa se determina cuando más del 60% de las especies del planeta desaparecen en periodos cortos de tiempo. A nivel de la Tierra hemos sufrido o tenemos evidencias de 5 eventos de extinción en masa. Quizás ha habido más, pero no hay suficiente evidencia. Al final del Ordovícico, el Devónico tardío, el Pérmico, el Triásico y el más conocido al final del Cretácico. No les van a preguntar, simplemente saber que son 5. El último sí, chicos, el final del Cretácico, el que eliminó a los dinosaurios. Bien, causa posible impacto del meteorito, el cual cambió las condiciones terrestres, se levantó mucho polvo, impidiendo los procesos de fotosíntesis, impidiendo las altas temperaturas, la temperatura desciende, los reptiles son de sangre fría, básicamente desaparecen, mueren de hambre, mueren de frío, mueren los herbívoros, luego los carnívoros y así. Unos cuantos pocos logran sobrevivir. Pero junto con estos reptiles al final del Cretácico ya convivían pequeños mamíferos. Estos mamíferos habitaban cuevas, galerías subterráneas, pudiendo sobrevivir a las condiciones de superficie. Bajo tierra encontraban raíces de las plantas que les permitían alimentarse y ganar básicamente agua en las raíces. Frente a ello, sobreviven. Ya cuando la Tierra poco a poco el polvo se va acentuando, la vida va regresando a la Tierra, llega la luz solar, las plantas vuelven a surgir, este pequeño mamífero que logró sobrevivir al impacto sale de su cueva y se da cuenta que ya no hay dinosaurios. Encuentra una gran cantidad de espacio y alimento y este pequeño mamífero genera radiación adaptativa, rápidamente diversifica en una gran cantidad de especies. Por eso, cada vez que hay un evento de extinción en masa, surgen en cuestión de poco tiempo una gran cantidad de especies. Observen, extinción en masa, volvieron a aparecer muchas especies. Extinción en masa, aparecen por aquí también. Miren el del Cretácico. En pocos años desaparecieron miles de especies, pero en pocos años aparecen muchos más. Ahí aparecieron los mamíferos, una gran cantidad de ellos y básicamente los organismos dominantes hoy en día. Bien, nosotros nos dirigimos a un nuevo evento de extinción en masa. El llamado cambio climático está provocando que una gran cantidad de especies empiecen a desaparecer. Sería el primer caso evidenciado de extinción en masa producto de actividades humanas, ya no por un evento natural. Cuando esta extinción en masa llegue al pico final, la especie dominante es la que siempre desaparece, la especie top, en este caso el ser humano. Y si el ser humano desaparece, otros organismos van a aprovechar el espacio dejado por los seres humanos. Por ahí algunos mamíferos van a aprovechar las ciudades y rápidamente van a diversificar. Ustedes han observado un ejemplo de esto. ¿Se acuerdan cuando empezó la pandemia y todos los humanos estaban encerrados en sus casas? Vieron en las noticias que muchos animales empezaron a llegar a las ciudades, a los pueblos. Aquí en Perú, por ejemplo, en las playas, una gran cantidad de aves, delfines, bien lobos marinos, cosa que no era muy común observar en muchas playas, básicamente por el espacio dejado por el ser humano. Entonces, si a la larga el ser humano desaparece, muchos animales van a buscar poblar estas zonas que ha dejado, que este espacio que ha dejado el ser humano, y quizás a la larga generen nuevas especies. ¿Bien? Ya para finalizar los temas evolutivos tenemos que hablar del ser humano. Primero hay que ubicarlo taxonómicamente.
Dentro del grupo de los vertebrados, el ser humano bien se encuentra en la parte de los mamíferos. Bien, por aquí están los peces, los anfibios, reptiles, surge una rama de las aves. Aquí nos encontramos dentro del grupo de los mamíferos. Dentro de los mamíferos pertenecemos al grupo de los primates y dentro de los primates al grupo de los homínidos, bien hominoideos, aquellos que no presentan cola. Dentro de los aminoideos estamos dentro de la rama de los antropoides. Bien, aquí y luego ubicamos al ser humano en sí. Ahora, en cuanto a la historia evolutiva del ser humano, nosotros, la parte científica tiene un consenso a partir de lo que viene a ser el Australopithecus afarensis, de Lucy en adelante. Pero han surgido nuevos organismos que quieren ocupar el puesto de eslabón perdido entre el ser humano y el hombre, perdón, entre el simio y el hombre moderno. Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, a el Sahelanthropus chadensis, el hombre de Tumay, el cual se dató básicamente hace 7 millones de años, pero la bifurcación, la división entre humanos y simios se dio mucho después, hace 6 millones de años. Por eso es que el hombre de Tumay básicamente no está siendo considerado. Bien. Luego tenemos a Ardipithecus ramidus y Ororhyntugenensis. Ambos están disputándose para ser el eslabón perdido que une, que va a dar la bifurcación, por un lado para generar a los simios modernos y por otro lado a los humanos modernos. ¿Bien? Entonces, ellos dos todavía están en disputas. Quienes ya han sido aceptados como ancestros de los seres humanos es Australopithecus afarensis, que viene a ser también conocido como Lucy. Y desde aquí vamos a empezar una historia. Vamos por acá. Entonces, Lucy, corrijan estos chicos, no es hace 7 millones, es hace 3,4 millones de años. Bien, ya la datación ha sido corregida, 3,4 millones de años. Ahí tenemos a los Australopithecus, organismos bastante pequeños, andaban erguidos, bien, utilizaban herramientas, mas no las fabricaban. No es que hicieran sus lanzas ni nada de eso, sino, por ejemplo, utilizaban palitos, utilizaban piedras de la zona. Lucy se desarrolló en un periodo de cambio de la Tierra, donde las tierras poco a poco dejaban de ser selvas para volverse sabanas, poco a poco empezar a desertificarse, la Tierra se estaba calentando. Entonces Lucy surge en ese periodo. Ya tiene la capacidad bípeda para poder desplazarse en las sabanas africanas y estar atento a los peligros que lo rodean. A partir del Australopithecus afarensis surge el Homo habilis. La Tierra se sigue calentando, estos organismos poco a poco van perdiendo pelaje, dándole espacio a las glándulas sudoríparas. Gracias a eso, el organismo para refrescarse no necesita jadear, simplemente le basta con sudar, dejando la garganta libre para poder emitir sonido. Eran organismos que ya podían hablar, podían comunicarse entre su familia. Se llama Homo habilis porque junto con los restos de este organismo había una gran cantidad de herramientas que habían sido talladas en piedra, una industria achelense. ¿Bien? Fabricaban sus instrumentos rudimentarios, construían chozas y Homo habilis únicamente se restringió a la parte europea. Hasta aquí, Australopithecus y habilis siempre han sido organismos presa. Han tenido que cuidarse de los depredadores y básicamente aprovechaban la carroña dejada por los depredadores. Todo va a cambiar con Homo erectus, el hombre erguido de un aspecto similar al de nosotros, se volvieron cazadores gracias al dominio del fuego. No existe animal alguno que no le tema al fuego. Al controlar el fuego pudieron defenderse mucho mejor, iluminar las cuevas, calentarse y gracias a ello salieron de la parte de África y empezaron a poblar el resto del mundo. De Homo erectus surgen dos ramas. Uno que viene a ser el Homo sapiens neanderthalis, el hombre de Neandertal, y otro que viene a ser el Homo sapiens cromañón, la especie donde nosotros descendemos actualmente. ¿Bien? Los neandertales se caracterizaban por tener una tecnología pesada, atacaban cuerpo a cuerpo, lo que hacía que muchas veces varios de estos neandertales muriesen en el proceso o quedasen heridos. En cambio, los cromañón tenían una tecnología ligera, unas lanzas de puntas de hueso, lanzas delgadas, con lo que atacaban a distancia, manteniéndose en resguardo y evitando que la presa escape. Estos dos organismos convivieron, compitieron básicamente durante la última glaciación y los neandertales no pudieron desarrollarse. Su tecnología pesada les impidió continuar con el desarrollo y perecieron ante los cromañón. Hay evidencias que ambos grupos se enfrentaron, incluso también tenemos evidencias genéticas que también se cruzaron. Se han encontrado restos de neandertal heridos con tecnología cromañón. Finalmente, los neandertales desaparecen y los cromañón quedan como los únicos dentro del género Homo para dar origen al hombre moderno. Ambos eran expertos en caza, pero los cromañón eran más, dominaban las técnicas de caza, practicaban ritos religiosos, enterraban a sus muertos, vivían en grandes grupos y en el caso de los cromañón representaban a sus deidades, ¿bien?
representaban la realidad en pinturas y esculturas. Bien, chicos, entonces tener mucho cuidado con la parte de la evolución humana. Esta es la rama que se está estudiando. Por supuesto que surgen nuevas ideas hoy en día. Tenemos al antecesor como una variante del Homo erectus, entre otras, pero a nivel de admisión están consultando por esta rama. Bien, ya para finalizar la clase cambiamos completamente de tema, dejamos a la evolución de lado y pasamos al ámbito de la taxonomía. La taxonomía es una rama que nos permite clasificar y organizar a los seres vivos. Surge gracias al señor Carlos Linneo, el cual era un botánico del siglo XVIII. Él establece los fundamentos para la clasificación de los seres vivos, organizándolos en categorías taxonómicas o también llamadas taxones. Él propone 7 de los 8 taxones que hoy en día existen. Lo que vienen a ser los reinos, filum para animales, división para las plantas, clase, orden, familia, género y especie. Y a su vez propone el llamado nombre científico, donde el nombre científico se escribe con dos palabras. La primera determina al género, la segunda no es la especie, es un epíteto que va a determinar a la especie. Todo esto es la especie. Entonces, si me preguntan por el género de los seres humanos, el género es Homo. Si me preguntan por la especie es Homo sapiens. ¿Sí? Aparte de esto, de que se escribe por dos palabras, la primera siempre va a ir en mayúscula y para que esté escrito correctamente, el nombre científico se aplican una de las tres tipografías. Por ejemplo, para la palta tenemos a Persea americana. Yo puedo escribir el nombre, ya sea en negrita, ya sea en cursiva o subrayado por partes. Si por ahí se me ocurre, no sé, subrayarlo de manera en conjunto, eso está mal escrito automáticamente. O si, por ejemplo, se me ocurre darle negrita y a la vez cursiva, eso también está mal escrito. Solamente puedo aplicarle una de las tres tipografías, o en negrita, o en cursiva, o subrayado por partes de manera separada. Esto de aquí está mal. ¿Bien? En cuanto a la organización de los seres vivos, nosotros tenemos a lo que vienen a ser las categorías clásicas propuestas por el señor Carlos Linneo, pero también ha surgido una nueva categoría que viene a ser el dominio propuesto por el señor Carl Woese, el cual en base a técnicas moleculares determina los tipos celulares que van a conformar a los seres vivos. Ahora, por ejemplo, si nosotros queremos categorizar taxonómicamente a un organismo, tenemos en este caso al cardenal norteño, Cardinalis cardinalis. Filum, bueno, reino, animalia, filum, cordata, clase, a las aves, orden de los paseriformes, familia, los fringílida, género, cardinalis y especie son las dos palabras, no te olvides, cardinalis cardinalis. Bien. En este caso también tenemos la categorización de acuerdo a Whitaker. Esta es la categorización clásica donde existían los 5 reinos. Quizás ustedes en colegio les hayan enseñado los 5 reinos, cosa que hoy en día ya no existe, pero aún así se estudia. Whitaker consideraba al reino monera, donde vamos a encontrar a las eubacterias y a las arqueobacterias. Las bacterias comunes, las verdaderas, y las arqueas, las bacterias primitivas. Luego teníamos al reino protista, que estaban formados por organismos unicelulares, y también los precursores de las plantas que vienen a ser las algas. Hoy en día las algas no pertenecen al reino protista. Las algas pertenecen directamente al reino planta. A partir del reino protista, según Whitaker, surgen tres ramas. Por un lado, el reino planta, el reino de los organismos fotosintéticos. Por otro lado, el reino animalia, el reino de los organismos heterótrofos con movimiento. Y por un lado intermedio, el reino fungi, que se parecen a las plantas, pero no son autótrofos, son heterótrofos, pero carecen de movimiento. Los llamados hongos. Como te digo, hoy en día el reino monera ya no existe. Todo eso ha sido reformado gracias al señor Carbós, el cual propone tres dominios. El dominio se llama arquea, corrijan, no es arqueobacteria, es dominio arquea. Bien, el dominio bacteria y el dominio eucaria. Tener mucho cuidado con verdadero y falso. Te van a colocar arqueobacteria para tratar de confundir. Es dominio arquea. Vamos a encontrar que evolutivamente por primera vez surgen las bacterias por un lado y por otro lado recién surgen los antecesores de los arquea y los eucaria. Antiguamente se creía que las bacterias estaban más relacionados con los arquea. Actualmente se sabe que los arquea están más emparentados con los eucaria que con los propios bacterias. Si te das cuenta, a nivel de los eucaria tenemos animalia, fungi, plantae y esos tres vienen a ser los protistas.
Bien, ya el reino Monera ha desaparecido completamente. Se han separado en el grupo de los Bacteria y en el grupo de los Arquea. Bien, entonces chicos, tener mucho cuidado si me preguntan por el mapa filogenético actual propuesto por el señor Carl Woese o por el mapa filogenético propuesto por el señor Whittaker, bien, Robert Whittaker. Bien. Bien, jóvenes, hasta aquí sería la clase por el día de hoy. Muy agradecido con todos ustedes. Espero que les haya gustado la clase. Han sido bastante amplios en sí los temas. En pantalla estoy colocando las claves correspondientes a esta semana. Semana 7. Ahí está. De igual forma se los copio en la barra de chat. Cuídense bastante, chicos. Estudien un montón. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.